Mesa Central. Comenzando la pantalla del 13 en simultáneo con todas nuestras plataformas, también con Tele 13 Radio, a esta hora esta edición de Mesa Central con la contingencia noticiosa más viva que nunca para una mañana de domingo. Vamos con Paula Palma, que está en Quilpué, atenta a las declaraciones de la fiscal jefe de la ciudad. Paula, adelante, buenas tardes. Exactamente, estamos bien pendientes de las declaraciones que se están entregando en este momento, por eso ya damos pase a escuchar lo que dice la fiscal jefe de Quilpué, Mónica Arancibia. Rita Olivares Rayo, madre de 2 hijos, falleció y todas las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de Valparaíso con apoyo de todo el personal de la PDI, tanto de la región como personal venido desde Santiago. Ellos están a cargo de las diligencias y hay situaciones también en las que estuvo cooperando, por supuesto, personal de Carabineros, que también estaba realizando diligencias iniciales, pero después quedó por disposición mía, ya que yo estaba de turno justo al momento del hecho, a cargo de la PDI. Fiscal, en el bloque de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, van a comenzar las distintas audiencias como Ministerio Público. ¿Qué es lo que van a solicitar? Estamos hablando de una persona reincidente que además había escapado de la cárcel. Sí, bueno, la audiencia a la que concurriré en pocos momentos más va a ser un control de detención de las 2 personas que están detenidas en estos momentos. Y ahí se darán a conocer antecedentes respecto de la participación en estos lamentables hechos que nuevamente enlutan a Carabineros, sin perjuicio además que habían víctimas de estas personas que estaban en la casa, que sufrieron el robo inicial, que originó esto, que también son víctimas obviamente de este hecho. Entonces ahí se darán a conocer los antecedentes. Fiscal, acá hay 2 personas detenidas, pero ¿de cuántas personas habrían ingresado hasta este domicilio y de cuántas personas estaríamos hablando que fueron parte de este procedimiento? Bueno, como ustedes saben, personal de la PDI, del laboratorio, está trabajando en el lugar, sin perjuicio que está en la entrevista, las declaraciones de los funcionarios involucrados. Eran más personas, pero el número exacto se va a determinar durante la investigación. Esto es un hecho que comenzó en esta madrugada, las diligencias están en curso, vamos a seguir trabajando con personal de la PDI para dar con todos los involucrados en este hecho. Esa es la idea, obviamente, y cualquier persona que pueda tener información es relevante también que la pueda aportar. Esta es una investigación que recién se está iniciando y más adelante se podrá establecer el número total de partícipes. Fiscal, insistir en esta persona que está detenida, que estaba prófuga de la cárcel según la información que manejamos, ¿cuánto va a influir eso en este control de detención? ¿Qué nos puede decir también al respecto sobre este caso que igual ha generado preocupación en la ciudadanía? Bueno, como ustedes saben, las personas son llevadas a las distintas causas no por sus situaciones anteriores, sin perjuicio que eso puede ser estimado en su momento como un agravante, eso es algo que hay que ver. Me refiero, si tienen antecedentes anteriores puede ser un agravante, pero acá no es relevante que él sea una persona que huyó, es un antecedente, sí, que va a estar, claramente, pero para acreditar su participación en estos hechos se requieren los antecedentes que se recopilen y que se están recopilando durante la investigación. Lo otro es una situación que obviamente opera y afecta cuando se piden medidas cautelares. Las personas que no tienen antecedentes anteriores están en una situación distinta de las que lo tienen. Entonces, en el caso de una persona condenada que se había fugado de la cárcel, esos son antecedentes que se dan a conocer y el tribunal los tiene en cuenta, en definitiva, los tendrá en cuenta en su mérito. Esto es para establecer que no es una persona con irreprochable conducta anterior, pero no es que eso por sí haga que su participación en esta causa, el hecho de haberse fugado, esté agravando su participación o que esté dando por acreditado. Acá la persona se investiga por los hechos que cometen en cada oportunidad, no por situaciones anteriores. Sobre la otra persona que también se encuentra detenida, antecedentes penales previos, ¿en qué momento también se procede a esta detención? Eso es parte de lo que se va a exponer. Comprendan que así como Carabineros, que estuvo acá en el lugar, y obviamente los compañeros afectados, la PDI ha estado, y yo también he estado, yo ahora volví, pero yo había estado acá desde la madrugada,
Había ido a hacer otras diligencias ahora, entonces no he podido tampoco revisar todos los antecedentes. Eso lo voy a ver ahora, por eso me tengo que ir para poder estar en la audiencia de control de detención. Y ahí tendré los antecedentes de estas personas para poder exponerlos al tribunal. ¿Ya? Muchas gracias. Aquí escuchábamos entonces las palabras de la fiscal Mónica Arancibia, la fiscal jefe de Quilpué, obviamente entregando los antecedentes que todavía siguen en investigación, Claro. lo que se sabe hasta ahora respecto al fallecimiento también de la sargento segunda Rita Olivares. Entendemos también que vamos a tener más declaraciones. Subprefecto Rodrigo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Subprefecto, cuéntanos un poquito de la investigación que está realizando la Brigada de Homicidios. Me imagino que están empadronando testigos, buscando cámaras de seguridad de distintas viviendas. Sí, bueno, tal cual como lo señala la fiscal, la Brigada de Homicidios ha desplegado toda la logística a disposición del mando, ¿cierto? Se ha levantado bastante evidencia balística en el lugar. Tenemos un equipo especialista que viene desde Santiago también. Se está levantando evidencia científica. Hay levantamiento de cámaras de seguridad, se están haciendo empadronamientos. Es una situación como tal cual como lo señala la fiscal, una investigación que está en desarrollo ya, y en este minuto el equipo está realizando aún trabajo en el interior del vehículo que se encuentra, cierto, que donde se trasladaban, bien digo, las personas, estos delincuentes que en definitiva, cierto, repelen con armas de fuego en contra del personal de carabineros, ¿cierto? Enmarcado dentro de un procedimiento del cual la fiscal acaba de señalar por el delito de robo. ¿De cuántos disparos estamos hablando? Estamos hablando que a lo menos existen alrededor de 30 disparos, un enfrentamiento que se produce con personal de carabineros, como se me acaba de señalar, en donde lamentablemente, ¿cierto? Termina fallecida la funcionaria en cuestión. ¿Se ha podido comprobar cuántos impactos de bala hay en la patrulla? En este minuto, como recién acabo de señalar, es un procedimiento que los peritos del laboratorio están levantando esa información, cuyos antecedentes se van a hacer puestos a disposición de la Fiscalía, como corresponde. Subprefecto, me imagino que de forma preliminar ya se habrán visto las primeras cámaras de seguridad. ¿Cuántas personas estaríamos hablando que serían las involucradas en este hecho? Conforme al levantamiento de información, a lo menos serían entre 5 a 8 personas aproximadamente. Se están realizando empadronamientos en distintos sectores de la ciudad, cuya información va a ser puesta a disposición de la fiscal para la próxima audiencia de las horas que vienen. ¿Qué diligencias quedan? En este minuto no le puedo entregar esa información. Acabo de señalar también, cierto, como lo dijo la fiscal, es un procedimiento delicado, ¿ya? Está en pleno desarrollo y obviamente la información, ¿cierto?, se la vamos a entregar al Ministerio Público para que la tenga a mano, obviamente, para tomar nuevas decisiones. Permiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones precisamente del subprefecto Muñoz, obviamente entregando más detalles de las diligencias que se están realizando en este lugar. Nosotros vamos a reiterar que estamos en calle Ramón Ángel Jara, donde ocurrió todo este procedimiento. Incluso, Iván, vamos a dejar imagen en vivo de lo que sigue sucediendo a esta hora en este sector del Belloto, en la comuna de Quilpué. Vemos que existe este amplio operativo policial, todavía se están realizando las pericias, como decían recién las autoridades, a esta patrulla policial que en un principio se había dicho que habría recibido al menos 6 impactos balísticos y uno de ellos lo recibió precisamente la sargento segunda Rita Olivares, que finalmente pierde su vida en medio de este procedimiento. Para hacer una recapitulación y que todos entendamos cómo ocurre toda esta situación, esto pasa cerca de las 1 de la madrugada cuando se recibe el llamado de una mujer que indica que justamente en calle Río Toltén con Ramón Ángel Jara había un grupo de personas con armas de fuego, eso tratando de ingresar a una casa. Eso genera rápidamente que venga una patrulla policial con más de 5 funcionarios, uno de ellos la sargento segunda Rita Olivares, y allí al ver la presencia policial rápidamente huyen, pero realizando diferentes disparos en la vía pública, incluso en esta misma calle en la que estamos. Y allí se produce este enfrentamiento que finalmente termina con la vida de esta funcionaria policial. Es toda una situación que ha generado mucha preocupación en los vecinos, incluso en este momento. Lógico. Ya cuando terminemos de este contacto que estamos teniendo, vamos a tratar de hablar con ellos, obviamente
se han mostrado muy preocupados, algunos no quieren hablar en cámara, pero precisamente piden un mayor resguardo policial, lamentan que lamentablemente haya ocurrido esta muerte de esta funcionaria, porque se trataba, hay que ser claro, se trataba de una vivienda que iba a ser asaltada por estas personas y que finalmente termina con una funcionaria fallecida. Eso es lo que mantiene la preocupación y esta inseguridad que sienten los vecinos de Quilpué. Así que vamos a estar pendientes de lo que nos puedan comentar precisamente los vecinos de este sector. Vecinos comprensiblemente atemorizados, dice Paula Palma, ya en Quilpué. Quedamos atentos a cualquier cosa, cualquier llamado más adelante, Paula. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Ya, vamos a estar, tenemos varios equipos trabajando en la zona por la gravedad de esto. La carabinera, sargento segundo de carabineros, 42 años, 2 hijos de 15 y 12 años. Ha provocado enorme impacto. El propio presidente de la República, que entiendo que ya viene de vuelta, ya ha tomado el avión en República Dominicana de la cumbre iberoamericana, alcanzó a hacer 2 tweets. Aquí hay uno de ellos: dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia. Hizo otro tuit el presidente, hizo un tuit llamando a que no se utilizara esto. Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. Gracias, Pato. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos. El presidente da la impresión de que hace referencia a algunos tuits que ya han surgido de parlamentarios de la oposición. Hay una parlamentaria, Camila Flores, que dice que pretende acusar constitucionalmente a la vicepresidenta de la República, ministra del Interior, Carolina Toá. Hay otro parlamentario que dice algo así, no lo voy a citar porque no voy a ser preciso en la cita, pero algo así como: si se hubieran aprobado determinadas leyes esto no hubiera pasado. Una cuestión bien, en fin, controvertida, por decirlo menos. Y, en fin, hay algunas otras proposiciones en términos políticos, pero algunas de ellas en ese tono, y otras, como la del senador Manuel José Osandón, va a ser todo esto tema durante esta edición de Mesa Central, que dice que el gobierno suspenda el comité político de mañana y que en vez del comité político con sus partidos, llame a todos los partidos, nos pongamos de acuerdo en una reunión, qué es lo que se puede hacer rápidamente para proteger de mejor manera la seguridad de carabineros en este tipo de labor, la labor más peligrosa de todas, que es el enfrentamiento de primera mano con la delincuencia. Vamos a estar atentos a otras cosas que sigan sucediendo en Quilpué, por cierto, y también a todos los temas de nuestro programa, marcado de todas maneras por esta coyuntura tan grave, la segunda muerte de carabinero en servicio durante este mes. Una cuestión que, por cierto, conmueve y profundiza la necesidad el interés que tiene la ciudadanía en el asunto de la seguridad y en el combate a la delincuencia. Mesa de periodistas que también está marcada por algunos de estos temas. Estamos con Claudia Álamo y con Angélica Bulnes hoy día. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos partiendo un poquito más tarde. No tan buen día, pero estamos contentos de estar aquí. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar de todas estas cosas, probablemente lo podemos comentar. A ver, antes que vayamos a los temas de cada una, yo creo, Claudia, que da la impresión de que esto puede cambiar un poquito la agenda en un momento complejo en términos de relación en temas de seguridad entre gobierno y oposición, ¿o no? A ver... O sea, hay una oportunidad, digo. Bueno, probablemente es lo que está esperando la ciudadanía, ¿no? O sea, que si uno mira la manera en que América Latina, especialmente países vecinos, ni siquiera han logrado desbaratar, han logrado de alguna manera empezar a administrar o darle una guerra frontal al narcotráfico, al crimen organizado, a estos niveles de delincuencia, con este nivel de violencia, pasan por acuerdos políticos transversales y no solamente, y aquí no me quiero hacer, o sea, lo que dice el presidente Gabriel Boric probablemente es un llamado a eso. Es fácil sacar dividendos, este gobierno también sacó dividendos de cuando estaba Sebastián Piñera. Claro, y es una tentación en la política, en todos los sectores, digamos. Y es una herramienta, claro. es una herramienta. Pero claro, yo creo que tú das el dato, Iván, 2 carabineros muertos en un mes. Esto después de una semana donde la ciudadanía ha visto a través de televisión casas narcos que han venido abajo, discusiones sobre seguridad, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cifras. Donde vimos colegios cerrados por un funeral narco esta semana. Es que probablemente para mí los colegios cerrados en Valparaíso son la derrota cultural en la que estamos expuestos y aquí realmente no se hace nada. Entonces, efectivamente, estamos en un momento de inflexión, punto de inflexión. ¿Coneja? No, solo precisamente por el tema, algunos de los temas que vamos a hablar en la mesa periodista, que un acuerdo político claramente se necesita, pero un acuerdo político que también empiece a producir medidas concretas. Estoy pensando en el efecto que ha tenido precisamente el alcalde Carter, porque toma una medida concreta, una medida que, como todos dicen, puede ser más efectista que efectiva, pero una medida que para la ciudadanía dice, está pasando algo concreto.
Si acuerdo, ya, pero los acuerdos se tienen que empezar a traducir, se tienen que gestar y se tienen que traducir rápidamente por la demanda que hay en la ciudadanía en cosas concretas. Porque algo de sentido le hacen a la gente. Ya, exacto. Vamos a los temas de hoy de la mesa de periodistas. Claudia Álamo, ¿de qué hablamos? A ver, cuesta partir con este tema que Sí, va a ser tema en los próximos días y hay ahí una gran interrogante en el gobierno, solo sumarme al abrazo y al dolor, desgarro del fallecimiento de esta sargento carabinero Rita Olivares, madre de 2 hijos. Sus 2 hijos, 15 y 12. Exactamente. 15 y 12 bueno, eso. No, tremendo. Porque creo que no podemos pasar de largo. Si vamos a hablar acá de un fantasma que recorre la moneda, un fantasma que recorre el oficialismo, es el sexto retiro. Y ese sexto retiro es importante verlo porque hay varias visiones respecto de esto, hay algunos ánimos más triunfalistas respecto de la votación que se hizo la semana pasada por el autopréstamo, que fue rotundo, y por lo tanto el gobierno siente que aquí finalmente se le puede abrir un espacio. Más que el gobierno, el oficialismo. Y en el gobierno mismo, y vamos a profundizar sobre eso, lo que hay es una nerviosa espera. ¿Y por qué? No es que le preocupe tanto el camino legislativo, ya les explico por qué, sino que mucho más el impacto que puede tener un sexto retiro en la opinión pública. Porque si bien hoy día los estudios no están mostrando una alza enorme de la ciudadanía a petición, no hay un clima finalmente político como lo tuvo. No hay clima, pero vamos a mostrar político. después el dato de Pulso Ciudadano, Ya. te lo voy a mostrar después. Aún así, el Sobre el gobierno sexto retiro. está muy preocupado y los partidos de la izquierda, de más de izquierda del gobierno también. ¿Por qué? Porque está el recuerdo latente de lo que significó en marzo del año pasado el rechazo al quinto retiro y que en ese mismo minuto Boric, la curva fue en baja, bajó 10 puntos. El desplome de y no popularidad. recuperó. Angélica Bulnes, ¿de qué hablamos? Ya, bueno, yo creo que el asesinato de la carabinera Rita Olivares cambia la agenda para todos, pero hasta ayer el gobierno había tenido una buena semana, entonces voy a agarrarme eso para citar a Daniel Mansuy, que es el columnista, panelista de Tele 13 Radio, que el viernes dijo, el gobierno esta semana ha tenido una buena semana, logró bajar el tema del autopréstamo en el Congreso, aprobar varias medidas sociales, las 40 horas avanzan. El gobierno había tenido una buena semana, pero si ellos habían tenido una buena semana, el alcalde Rodolfo Carter de la Florida había tenido una semana de sueño. Una semana mejor. Claro. Realmente una semana soñada. Bueno, de eso vamos a hablar. Hablemos de eso, partamos por ahí. ¿Qué pasó con el alcalde Rodolfo Carter? ¿Por qué decimos esto que tuvo una semana soñada? Porque tuvo una enorme exposición en matinales, horas en los matinales, en las noticias, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevich, habló de él, el fiscal nacional habló de él, 3 ministros de Estado, la ministra del Interior, la ministra vocera, el ministro de Justicia, hablaron de él, y el presidente de la República habló de él, para que, las redes, o sea, una serie se dispararon, para bien o para mal, pero estuvo en la agenda de todo el mundo, y la razón es, como todos sabrán, la última demolición, la cuarta que hace de estas narcodemoliciones. Casa, que es la más violenta, sí, ¿no? La que tuvo más incidentes. De hecho, esta pudo salir mal. Sí, o sea, en un momento porque, a las 9 de la mañana ese día se pensó que podía salir mal. Exactamente, habían sido más tranquilas, ya había hecho otras 3, empezó en febrero, pero esta hubo piedrazo, hubo ataques, entró el carro lanzaagua, hubo un despliegue, heridos. un gran despliegue policial. Un intento de incendio. Exactamente, o sea, eso se pudo arrancar de las manos. Sí. Y en parte no se arrancó también porque hubo un gran despliegue policial. Despliegue que a muchos otros alcaldes igual los deja, no sé si es molesto la palabra, pero bien frustrados, porque dicen, ¿por qué? Uno, les empieza a pasar con sus propios habitantes de su comuna, que dicen, ¿por qué usted no está haciendo narcodemolición? ¿Por qué no está haciendo esto? ¿Por qué no hace esto? Y 2, también porque dicen, ¿por qué cuando nosotros hacemos operativo nos cuesta mucho más? O sea, los carabineros nos dicen que hay poco personal, tenemos que esperar. ¿Cómo consigue el alcalde Carter este tremendo despliegue? Porque por supuesto que la fuerza pública tiene que concurrir a estos operativos, pero acá fueron muchos carabineros que se debían de otras partes. Entonces... Ahora, disculpa, pero si los carabineros protegen un funeral narco en Valparaíso bueno, que cierra 15 colegios y 2 universidades, lo mínimo que hagan es ir a apoyar pero esto. otras comunas quieren dice, también, no porque no consigo de la misma manera, no consigo tan rápido. Bueno, la pregunta, esa misma pregunta también se la está haciendo el gobierno, que decidió que va a pedir una investigación, o va a pedir información de cómo se organizó este operativo y cómo se decidió que iba toda esa gente y la determinada fecha. Acuérdense que esto además ocurre precisamente después de lo que había ocurrido en Valparaíso, donde se terminan cerrando colegios por un narco funeral. Perdona, tú me dices que el gobierno va
Sí. a pedir una investigación. A Carabineros Mira. para ver cómo se gestó. Ya, ¿y por qué tanto contingente ahí? Claro, Esto no es un ¿cómo sumario. se definió? Esto no es un No es un sumario, sumario, no es es tipo pedir fiscal información. nacional. Sí. Pero decidieron desde la Subsecretaría de Interior preguntar. Ahora, nuestro editor Patricio Ojeda está muy atento a esto. Dice que la ley de urbanismo permite que cuando que se requiera la fuerza Por pública, supuesto. particularmente si hay una situación de Por riesgo. supuesto, Esto está en la sí. ley. Que Exactamente. es la ley que está usando Sí. creativamente, Y una imaginativamente, ley- como dijo el ministro Y Cordero. una ley que Ingeniosa. notifica a las personas 10 días antes que le van a ir a demoler su casa. No es que esto es de sorpresa. Claro. ¿Ah? Hay un Entonces ellos aviso. sabían. Claro, yo creo que Sabían. ustedes están poniendo un punto en una cosa bien importante, que es no es que en Chile exista una ley para demoler narcocasas, sino que el alcalde Carter, esto es un tema que le preocupa mucho a los fiscales de droga. ¿Ya? O sea, los fiscales de droga, el tema de estas casas, cuando hay procedimientos de droga, estas casas donde se acopia o se vende, porque no son las casas en que viven los narcos, entonces comprenderán que los narcos no viven ahí. No, pero son más bien caletas. Son casas que son lugares donde se vende o se acopia droga. Ya, por ejemplo, se llevan detenido a alguien, se hace un operativo, pero ¿qué pasa con la casa? No es tan fácil decomisarla. O sea, llevar. Bueno, porque entonces, los especialistas dicen hay una ley que se ha demorado mucho, que es la ley de por comiso. la ley de control contra el narcotráfico moderniza todo el tema de los decomisos, pero mientras tanto es un problema para el fiscal. Entonces las casas, que llega otro narco, se toma la casa y sigue vendiendo o sigue copiándose ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? El alcalde Carter, viendo este vacío, usa la Ley General de Urbanismo y Construcción, que determina que las casas que no están construidas o que han sido ampliadas fuera de norma pueden ser demolidas. Mira. Y utiliza ese recurso, que tiene, como dice la Claudia, todo un procedimiento. O sea, se hace una denuncia, se notifica al dueño de la casa, se le dan 10 días y después de todo eso se procede y se va a demoler, que es lo que hace el alcalde. Sí, yo creo que también hay un punto, no sé cómo lo ven, en que lo que hace el alcalde Carter es generar también un link con opinión pública, de lo que vamos a hablar también. Claro. Y finalmente para la opinión pública esto puede tener un sentido en esta discusión que estábamos teniendo de una sensación de incertidumbre, de inseguridad y de miedo en torno a la delincuencia. El problema son los discursos, y yo creo que lo que también vimos esta semana fue un enfrentamiento que triangulaba gobierno, fiscalía, alcaldes. Eso, en la calidad de la democracia, es pésimo. Lo que hemos visto en el caso de figuras como Bukele en El Salvador es que por dónde se empieza, cuestionando la fiscalía, cuestionando las autoridades, es decir, que se empieza a activar en la ciudadanía una rabia que sabemos que está latente, de distancia y desconfianza. Entonces, digo, sí, es cierto que para muchas personas es como una alternativa, pero el costo de esto es que nuestra institucionalidad se craquele. Se empieza, claro. Sí, claro, ¿no? claro, Déjeme, se empieza- ahí hay un punto. Déjame explicar, porque Sí, todo sí, más tiene frágil. una razón Oye, de perdón, ser. déjame hacer un Sí, paréntesis, que de Carabineros me dicen que están enojados porque dije que los Carabineros protegían funerales narcos, no es lo que No, quise decir. no, tienen Dije que proteger a la a la ciudadanía población, claro. y tienen que cuidar lo que pasa en un funeral de alto riesgo. tiene un donde- punto, donde algunas personas tienen un punto, donde algunas personas exhiben armamento, bengalas, toda serie de cosas que están prohibidas en la vida pública. Estaban protegiendo a la ciudadanía, Ya, no ok. el narco. Ya, Se pero bueno, disculpa a los Carabineros. ya, pero déjeme decir una cosa, porque acá esto se cruza con la dimensión política. El alcalde Carter, todo el mundo sabe que tiene ambiciones políticas desde que estudiaba en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y se vincula con la UDI. Siempre se ha sabido que tiene ambiciones políticas y él ha encontrado, él ha sido un alcalde exitoso en la Florida, lleva varios periodos, de hecho se le acaba, ya no se puede reelegir. Claro. Pero después del 18 de octubre de 2019 él empieza a encontrar, ¿se acuerdan que después de eso? Para él el 18 de octubre fue una cosa muy fuerte, él es muy cercano, tiene mucha admiración por las Fuerzas Armadas, entonces le pegó muy fuerte. ¿Se acuerdan que salía con chaleco antibala a recorrer las estaciones de metro? Entonces él desde ahí en adelante empieza a tomar un giro hacia los temas de seguridad, que conecta bien con las preocupaciones de la ciudadanía y que además no sabemos exactamente cuándo empieza a subir en las encuestas porque no lo medían antes. Claro. Pero hoy día está segundo en las encuestas después de Evelyn Matei a nivel nacional, sobre todo después de que empezó en febrero con las narcodemoliciones. Y entonces, Tengo datos sobre eso también en Pulso Ciudadano. qué bueno, Sí, que viene después. Mención espontánea. Ya. Entonces, ya les voy a Bueno, dar también el es preguntarle número. Sí. cuándo, es interesante el tema de cuándo se empieza a medir a alguien. Está bueno. Porque eso es lo que él se queja, que no lo medía, que Es a la que en CEP no lo es que en incluye. este caso está buena porque es respuesta, es mención espontánea. Claro. ¿Quién le gustaría a usted que fuera presidente de la República? Y la gente contesta. Ya, dice que va a haber Claudia datos Ala, de eso. Angélica Bula, Ya, pero seguro. anda bien en las encuestas, ha andado bien y no sé cómo va a andar después de esta Ah. semana. Pero el punto es, ya, el alcalde hace esta narcodemolición, ¿y cómo se entera de cuáles casas tiene que ir a demoler? Y ahí viene el tema con la fiscalía. Porque él dice,
toda esta información que yo tengo, estas 16 casas que quiere demoler, va en la cuarta, me llega desde la Fiscalía. Y andaba mostrando acá mismo, mostró acá en este mismo estudio, en una entrevista con la Soluna, mostró el correo en que la Fiscalía le da los datos. Y entonces ahí viene la pregunta desde la Fiscalía, ¿por qué tiene esos datos? El fiscal había dicho, está bien que los alcaldes tomen medidas. Bien, se supone que las causas son secretas salvo para los que intervienen, pero todos los datos que tiene el alcalde Carter son de causas que han sido formalizadas, o sea, que hubo una audiencia pública en que todos los datos se ventilaron. Entonces no estarían pasándole ninguna información reservada y por eso muchos adentro de la Fiscalía creen, e incluso el fiscal Gajardo también, han dicho que el fiscal nacional a lo menos sobrereaccionó cuando dice voy a abrir un sumario contra el fiscal que le pasó esta información. Claro, lo que dice Carlos Gajardo, porque me tocó entrevistarlo el día viernes en la radio en donde yo trabajo. No, lo comentó ese mismo día en Tele 13 Radio. Ah, Claudia, también. de hecho, Bueno, y... Estamos compitiendo acá. No, que yo creo que es importante. Él dice, con esto lo que podría generar el fiscal es que se inhiban algunos otros fiscales. De información. Claro, se burocraticen. Y se burocraticen. ¿Qué es lo que saltaron muchos municipios? La información que había como desde otros sectores del gobierno es que la preocupación del fiscal nacional habría sido que si estas carpetas empiezan a dar vuelta, cuántas de esas informaciones que lleguen a otros municipios se sienten como precedente y puedan obstruir investigaciones antinarcóticas. Que no haya control de los datos. Que no haya un control. Todos estos datos son públicos, pero el fiscal, lo que pasa es que lo que algunos dicen, el fiscal tomó una medida hacer un sumario. ¿Por qué no sencillamente preguntó y a partir de eso dijo... Vamos a averiguar. Bueno, ya, pero lo que pasó después... Un sumario suena a castigo. Claro, exactamente. Aunque no sea un castigo, el fiscal no ha sido sancionado por esto, pero le cayó un sumario. Y Carlos Gajardo decía que dudaba que lo sancionaran. Y además que muchos se quejan de que esto también expone al fiscal, que se terminó en la portada de Luna, el fiscal que entregó la información. Que eso es grave. Claro. Sí. Bueno, pero ahí viene lo que en el fondo generó más ruido, que es cuando sale a responder al alcalde Carter. Yo creo que se ha puesto poco como énfasis en lo que hace el alcalde, porque el alcalde dice... Bueno, hace una declaración súper enojado acá, dice, estábamos preparados para recibir los tiros de los narcotraficantes, no para un tiro en la espalda del fiscal nacional. Claro, esa noche en Tele 13, acá, claro, y dice, y no solo fue contra el fiscal nacional, sino que además arrastró al gobierno, denunció que había habido un telefonazo, persecución en su contra. Ya, ahí yo creo que hay un tema, porque si algo necesitamos para combatir el narcotráfico es precisamente una fiscalía empoderada y fuerte. Y el fiscal... Carter va y arremete totalmente contra la fiscalía. O sea, la deja, levanta como sin fundamento, como una presunción. La fiscalía es capaz de doblegarse frente a un telefonazo del gobierno. Es muy grave. Es bien grave, porque esa institucionalidad no podemos andar desempoderándola así como así nomás. Eso es lo que decíamos, que craquela una institucionalidad que ya está distante de una ciudadanía. Claro, y el gobierno quedó totalmente atravesado en esto y no supo muy bien cómo salir a responder, porque la verdad es que no es que salieron a hacer un punto de prensa, ellos no querían entrar en polémica. No, todo era como en el pasillo. Todo en el pasillo. ¿Qué opina usted de lo que dijo el alcalde Carter? No tenemos nada que hablar del alcalde Carter. Y ya estaban hablando del alcalde Carter, incluido... Y eso le pasa al presidente. Exactamente. Ya, bueno, todo esto además, todos los sectores están mirando cómo crece en las encuestas el alcalde Carter, pero yo creo que entrar en el debate presidencial es todavía demasiado temprano. Lo que sí es que si bien es verdad que la medida del alcalde Carter no nos va a sacar del narcotráfico y es más efectista que efectiva, también toca una tecla fuerte, que es como, sale a disputarle como una cosa simbólica a los narcos. Como ustedes acá no van a hacer lo que quieran. Y al gobierno le puede gustar o no, como que puede pensar que el alcalde hace mucho show o no, pero toca una tecla en que se hace cargo de ciertos vacíos, que ahí yo creo que eso no hay que subestimarlo tampoco. Lo entrevistamos la semana pasada, el viernes antes de que empezara esta semana gloriosa que tuvo Rodolfo Carter, y él dijo una frase muy buena en la radio, dijo, o sea, buena para efectos de él, digamos, dijo, alguna vez que pierdan los malos. La escuché. ¿Alguna vez que pierdan los malos? Y es una frase que está en el inconsciente colectivo. O sea, dime si no te hace sentido. Totalmente. Bueno, y esa retroexcavadora entrando a demoler, con todo que puede ser una medida límite, todo lo que tú quieras, eso es lo que estás diciendo, eso es lo que se entiende. Tal cual. Sexto retiro. Claudia, a ver, estamos hablando de que la prioridad, vamos a ver seguramente la encuesta, sigue siendo seguridad, y ya no solamente seguridad, sino que empieza a estar el temor de la ciudadanía. Una segunda pata de este minuto hoy día, y que muchos de nuestros auditores lo saben, se llama crisis económica, inflación, situación económica, endeudamiento, cómo llegar a fin de mes. Claro. Lo pongo porque aquí hay un sustento para hablar del sexto retiro. Esa es finalmente la razón que gatilla, ¿no es cierto?, una discusión política sobre un sexto retiro, además de que hay una bancada que lo quiere poner encima. ¿Qué es lo que yo reporté? Porque a partir del 18 de abril
se cumple un año desde que se rechazó el quinto retiro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se cumple un año. Se Por lo acaba la tanto, veda. ahora en la segunda quincena de abril se abre finalmente aquí el festival nuevamente de los retiros, la temporada de los retiros. Claro. Y aquí, ¿qué hay? Tenemos en el oficialismo, que finalmente es donde puse yo, en este caso, el foco, porque ahí es donde puede estar la derrota política mayor. En la Cámara de Diputados existe una sensación como de seguridad, de que aquí fue tan contundente la votación del autopréstamo que de alguna manera es muy difícil que pueda pasar un sexto retiro. Porque incluso la bancada de los retiros, donde está Pamela Giles, también quedó bien a mal traer. Quedó como exactamente, golpeada, quedó golpeada. Y fundamentalmente, ¿por qué te dicen ellos? Por dos razones más. Primero, porque lo que les decía, el clima hoy día de la opinión pública no está mayoritariamente volcado a un nuevo retiro. Existe una percepción ciudadana de que la inflación que está viviendo también se gatilló por su retiro. Ya, o sea, eso fue internalizado de alguna manera. Pero no del todo. Hay una paradoja ahí, según me decían otras personas. Hay una paradoja. Saben que la inflación afectó junto con la guerra, con todo los precios y su llegar a fin de mes. Pero es que intuitivamente la gente dice, si suben los precios lo que necesito es más plata. Y por eso esa es la paradoja. Claro, esa es la paradoja. Y por lo tanto también sienten que de alguna manera estos retiros, estamos hablando de un sexto, pero en realidad hemos retirado 3. Esta es la locura, ¿ya? La paradoja es que quedó instalado como si fuera una solución mágica. ¿Por qué? Porque te llega rápidamente plata al bolsillo. Entonces, es que es bastante mágico. Digamos. Es bastante mágico. Entonces, en el gobierno, según pude constatar con algunas fuentes, hay menos preocupación por el camino legislativo, porque aun cuando hipotéticamente se pudiera aprobar en la Cámara de Diputados, lo más probable es que en el Senado no pase. No pase. Claro, pero los senadores... Tiene quórum calificado, una reforma. Exacto, pero los senadores no quieren decirlo. Porque dicen, si nosotros decimos que no lo vamos a... Hay un semiacuerdo, el Senado funciona mucho más ordenado que la Cámara de Diputados, la izquierda y la derecha son mucho más afiatadas, claro, la cultura 50, política 50, es más fuerte. Además. Y el Senado dice, no lo vamos a decir, porque sería un aliciente para que la Cámara de Diputados quedara bien con la gente, vote y nosotros seamos los malos de la película. Tú viniste, lo dijiste, y están todos los senadores muy contentos contigo. Entonces, exactamente, bueno, lo pongo. Pero en el gobierno, sí, pero por eso digo, en el gobierno están preocupados por los votos díscolos, tienen una planilla más o menos de cómo va la UDI, el PPD. El PPD preocupa mucho, ojo, el PPD en la Cámara de Diputados. El PPD fue el que más se desordenó acá en el autopréstamo. Porque el PPD tiene un problema de base. Los diputados que tiene en la Cámara de Diputados no son del carozo. No son militantes. No son militantes de la vida, no hay una cultura. Son independientes que llegaron ahí. Y eso dijo la ministra toda esta semana. Bueno. Dijo, está bien la diversidad, pero también hay que saber a quién uno pone. Bueno, y entonces está eso, pero en el gobierno está, como les digo, una es la discusión, tiene que ver con la opinión pública. Y ese tema de la opinión pública no es un tema menor, es un tema que tienen que medir, porque no se quiere repetir el mismo escenario de marzo del año pasado y hay una presión de los partidos también. ¿Por qué? Porque viene en escena 7 de mayo elección de consejero. Y esto va a contaminar el debate. Esto va a contaminar. No se alcanza a votar antes del 7 de mayo de ninguna manera, pero... O sea, se supone que no se puede votar porque no alcanzan las semanas parlamentarias. La última semana es semana distrital, por lo tanto, de la elección, claro. Justo antes del 7. Pero aún así hay quienes creen que el gobierno tiene que tomar una decisión rápida, porque el gobierno no ha explicitado su estrategia en el gobierno. Esto me lo decían algunos... Una decisión rápida en términos de que presentado el proyecto el día 19 de abril, si le ponen discusión inmediata y se lo sacan al tiro. Lo que hizo con autopréstamo, sabiendo que tenía los votos, ponen rápida discusión de urgencia y vota, pero asegurando los votos. ¿Por qué? O sea, es lo que creen algunos, pero el gobierno... Eso obligaría para que la Comisión de Constitución de la Cámara la votara, pero no para otra cosa. Exactamente, No pero el gobierno... Pero igual le pone... Pero no hay una decisión explícita del gobierno. Lo que sí está claro es que el gobierno va a tener que hacer un guiño atractivo a esta ciudadanía, porque ¿qué le pasa a la ciudadanía frente a un sexto retiro que sabe que lo va a subir? Es que no tiene aquí enfrente una reforma previsional que le diga, ¿sabéis que mejor no voy a sacar mi platita porque con esto voy a mejorar mi pensión? Y el gobierno me dice que tengo claro el panorama. Tengo una reforma de pensiones donde me van a subir mi platita en 300.000 pesos. Entonces, si la saco va a ser menos.
como no está en el horizonte el proceso, la reforma de pensiones claramente atada, No tenéis nada concreto. no tienes nada Ya, concreto. pero Y espera. ante nada concreto, prefiero el hoy y sacar esa plata. Y no pasa también que los que más podrían estar entusiasmados con hacer un nuevo retiro, ya no les queda plata y no tienen nada que sacar. Bueno, Eso también puede influir. también, po. pues, bueno, los más pobres no Claro, ya no les queda nada, plata. digamos. Y Sí, además es van a verdad. pagar todas las consecuencias, porque va a subir la inflación Sí, y ellos la van a pagar. Pero, insisto, no hay estudios concluyentes todavía sobre ese tema. Entiendo que un par de empresas encuestadoras no lo han medido. Tenemos una No, porque además No, nadie... tenemos pulso. Y ahí vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Ah, pero espera, sí tengo pero un dato. perdona, no, lo que te dicen es que hay una paradoja. Vuelvo a lo mismo. La paradoja es que saben que les puede afectar la inflación, que la inflación les va a afectar su bolsillo, pero no por eso no quieren el retiro. ¿Ya? Y lo último, a propósito de cómo se va a votar, cambió la manera de operar en el gobierno. Este gobierno, que no iba a tomar nada de la concertación, ya tiene un nuevo modelo de operar en el Congreso, y lo vimos en autopréstamo, y lo A ver, vimos a ver, 40 a ver. horas. ¿Ya? Desde los tiempos de Elwin, en la concertación, sus ministros tenían que ir a negociar con sus partidos. Con eso, el ministro tenía el aliciente de demostrar en el gobierno: yo también manejo los votos Ya, de mis partidos. de su partido de militancia. digamos, ¿no? Soy ministra comunista, tengo que ordenar mis votos comunistas. Perfecto, Soy ya. ministro PPD, ordeno y vuelvo a la moneda, tengo jinetas porque logro ordenar los míos. Eso no estaba funcionando, pero operó ahora en proyectos emblemáticos, operó en 40 horas y operó también ahora en autopréstamos. O sea, Tiene la una ministra crónica Jara- buena en la tercera, contando. Había ponte tú, el martes había 16 ministros del gabinete en el Congreso. Valparaíso. Eso Sí, es lo que, sí. esa era la estrategia que ocupó siempre la concertación. Ah, mira. Que sus ministros iban también y respondían por los votos de sus partidos. Por eso la ministra Carolina Toá estaba tan ofuscada, porque no logró ordenar este PPD, Claro, que como porque les Yannick digo, Jara sí cinco eran, ordenó al claro. PC, Porque esos Mario Marcel sí ordenó al Partido Socialista Claro. y el PPD no se o sea, la ministra Jara ordenó al PC salvo a Salvo Carol Caro Cariola. Pero Era que una estaba situación medio Que de alguna manera especial. estaba como autorizada Era de votar en especial. contra. Porque ¿ya? ella, con apoyo del comité, en la Comisión de Constitución, había votado a favor. Claro, Y exactamente. después el comité decide Claro, votar. y era le como dicen- incoherente que le Claro. votara después. Pero había como un guiño, como un permiso. Pero hay que seguir atento a eso para los proyectos que vienen, de que hay un cambio de estrategia de cómo finalmente operar en el Congreso. Déjame agregarte una cosa sobre el estado de la opinión pública, porque esta semana yo le pregunté a Andrea Zócar, de la consultora UBI, que monitorea redes sociales, cómo estuvo el tema del autopréstamo, que es el antecedente del sexto retiro. Me dijo, mira, el tema de los retiros y del autopréstamo estuvo muy bajo. El día mismo de la votación tuvo, por ejemplo, 4.000 menciones en Twitter, que comparado para como era en otros momentos, es poquísimo. Poquísimo, O claro. sea, por lo Pero menos en ese- redes no ha ese es el estado asunto del tan clima. arriba. Ese es Pero el ¿sabes asunto qué del dije? clima. Que hablé con otros encuestólogos, me decían, no lo hemos medido, pero si lo medimos, probablemente va a haber un 70% que va a estar Obvio, a favor. Y lo que te dicen, lo que me comentaron en el gobierno, es que es difícil hacer la conexión autopréstamo sexto retiro. En la No es cabeza. tan fácil. No, Sí, son- no es no tan están tan evidente. asociados. Está Es una bueno. cuenta política de los parlamentarios, Claro. pero en la ciudadanía no es lo mismo un sexto retiro que el autopréstamo. En esta edición de Mesa Central vamos a mostrar en un rato más la encuesta Pulso Ciudadano, que tiene una pregunta sobre sexto retiro, La vamos tiene a ver. una pregunta sobre 40 horas, tiene una de pensión espontánea presidencial, así que va a estar muy interesante en un rato más. Perdona que me mueva, Eduardo. En un rato más, perdón, ahí sí. La mostramos. Claudia Álamo, Angélica Bulnes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo. Tuvimos un poquito menos de tiempo por la No, se totalmente, entiende, ¿no? se Así entiende. está, estamos esperando que hable el general Yáñez, el general director de Carabineros, allá en Quilpué. Está la vicepresidenta de la República también, entiendo que va viajando a Quilpué. Mesa Central. Una edición de Mesa Central algo conmovida por la actualidad de carácter policial en materia de seguridad, con el asesinato de una carabinera esta madrugada en Quilpué. Consuelo Guiñón, de hecho, está en esa ciudad de la región de Valparaíso. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, en camino hacia allá, ya llegó, ¿no, Consuelo? ¿Qué tal, Iván? Muy buen día todavía. Buenos días. Sí. Acaba de llegar hace unos minutos la ministra del Interior y también vicepresidenta subrogante, Carolina Toá, hasta las inmediaciones de la segunda comisaría de Carabineros de Quilpué. En su interior también ya se encontraría el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ambos estarían prontos a iniciar esta vocería que van a ofrecer a los medios de comunicación para dar los detalles de este homicidio perpetrado en horas de la madrugada acá en esta misma comuna al interior de la región de Valparaíso, de la que resultó
lamentablemente fallecida la sargento Rita Olivares. Ya recapitulábamos en despachos anteriores durante T13 a la hora. Esto se perpetró alrededor de las 12:30 de la noche cuando Carabineros acude con varias patrullas a una denuncia por robo en el sector de Ramón Ángel Jara. Es entonces que se encuentra de frente con alrededor de 4 a 5 delincuentes y protagonizan una balacera, y una de estas balas, ¿no es cierto?, lamentablemente le da fallecimiento a esta sargento, que ni siquiera alcanza a llegar hasta las inmediaciones del hospital de Quilpué cuando ya se constata su fallecimiento. Fueron detenidas 2 personas, uno de ellos un delincuente con amplio prontuario policial y que habría sido intensamente buscado por Carabineros desde el 2021 tras haberse fugado de la cárcel de Valparaíso. Esos son los antecedentes que se tienen a la vista hasta ahora. Hay varias reacciones del mundo político, varios parlamentarios, ¿no es cierto?, y también hemos conversado con algunas autoridades, como la delegada presidencial, que ya confirmaba que se va a presentar una querella criminal contra quienes resulten responsables. Es la mártir número 2 en lo que va del año, y la segunda mártir, lamentablemente, que proviene acá de Carabineros de la comuna de Quilpué. Nosotros nos mantenemos a las afueras a la espera entonces de que o nos den permiso para poder ingresar hasta la segunda comisaría o vengan hasta acá las autoridades para dar cuenta, ¿no es cierto?, de los antecedentes que se tienen, los detalles que pueden haber surgido en el transcurso de la mañana y que no estén en conocimiento los medios de comunicación, a propósito de que hay también una formalización ahora en curso en contra de estos 2 imputados hasta ahora, y se sigue, ¿no es cierto?, en búsqueda del resto de quienes serían responsables por este homicidio y por supuesto también del robo que se dio anterior a esta denuncia por la que concurre personal de Carabineros Iván. Consuelo, totalmente esperable que la vicepresidenta hable, pero no está totalmente confirmado, no hay citado un horario para una conferencia de prensa o una declaración, ¿no? En primera instancia, a las 8:30 de la mañana nos dicen que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, va a ofrecer esta vocería. Luego se comienza a correr en cuanto a horario. Claro. Nos trasladamos incluso hasta el hospital de Quilpué, donde él habría ido a visitar los restos, ¿no es cierto?, de la sargento, y posterior a ello también iba eventualmente a referirse a su fallecimiento. Sin embargo, no ocurrió, y ya de forma oficial los colegas de comunicaciones de Carabineros de Chile nos dicen que acá finalmente va a ofrecerse esta vocería, por lo que volvimos a este punto y pudimos ver de inmediato que llegaron los vehículos trasladando a la vicepresidenta de la República, que es lo que se estaba esperando, ¿no es cierto?, para poder iniciar este punto de prensa. Así que en cualquier momento podría ocurrir. Nosotros nos vamos a mantener conectados y vamos a, ¿no es cierto?, darles aviso en caso de que ellos vengan hasta este punto para poder ya tener los detalles de qué es lo que ocurrió y si hay antecedentes nuevos a la vista. Quedamos atentos a tu llamado, Consuelo Guillón, allá en Quilpué, con la presencia del general director de Carabineros y de la vicepresidenta de la República después del asesinato de la sargento segunda de Carabineros, Rita Olivares, esta madrugada en esa ciudad de la región de Valparaíso. Cualquier cosa, un llamado, Consuelo. Buenos días por ahora. Encuesta a Pulso Ciudadano de esta semana, adelantamos este panel que tiene Activa Research y que va entregando una medición que es sumamente fácil de seguir y que va dando cuentas de los cambios en la percepción y en las opiniones de la gente en nuestro país. Revisamos algunos datos de la entrega de Pulso Ciudadano que estamos adelantando en exclusiva acá en Mesa Central. La aprobación del presidente de la República, la desaprobación de Gabriel Boric llega a un 61%, la aprobación a un 25,4%. Esto es un ligeramente inferior, hay muy poquitos cambios de una semana a la otra, hay casi 2 puntos porcentuales de aumento en la desaprobación, es lo más notable. Hablábamos en el bloque anterior sobre el sexto retiro, se midió el sexto retiro. ¿Cuánta es la popularidad de un sexto retiro? Mire, un 62,9% está muy de acuerdo o de acuerdo respecto a un sexto retiro de 10% de fondos de las AFP, el 14,9%, el 15% no le importa, y hay un 22,2% muy en desacuerdo o en desacuerdo. O sea, es bien amplio el margen a favor de, lo que nos sorprende, de un sexto retiro. El tema de las 40 horas semanales, que se fue aprobado en la sala del Senado por unanimidad esta semana, un 74,2% muy de acuerdo o de acuerdo. O sea, 3 de cada 4 chilenos están de acuerdo en reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Hay un 17% que no tiene opinión y apenas un 8% en desacuerdo. Es muy poquita la gente que está en desacuerdo con una semana laboral de 40 horas semanales. Una cosa muy, muy impresionante. Y
quizás sí una de las más sabrosas, falta mucho para la presidencial, pero mire, preferencia de candidatos a la presidencia, respuesta espontánea. La pregunta exactamente es usted, después de Gabriel Boric y sacando a Boric del panorama, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente de la República, sin contar a Gabriel Boric? Respuesta espontánea. Esto no es que le ponen las alternativas a la gente, sino que la gente responde. Evelyn Matei, primera preferencia, 16,3%. José Antonio Kast, 15,1%. Están disparados respecto de los otros. Mire, hay gente que todavía le gustaría que volvieran Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, después de 2 periodos cada uno. 6,8 Piñera, 5,4 Bachelet. Camila Vallejo, expectante, quinto lugar. Estas son menciones espontáneas. Y mire, Rodolfo Carter, el hombre de la semana. ¿Qué tal? Bueno, no fue el único protagonista de la semana, hubo varios protagonistas, pero en materia política. Rodolfo Carter, 3,9%. Leonardo Farcas, incombustible, sigue apareciendo, 3,6%. Franco Parisi, pese a que no está en Chile, y que le dice Rodolfo Carter al alcalde de la Florida, 2,2%. Marco Enríquez Ominami, a pesar de todo, 1,7%. Daniel Jaude, igual que Marco Enríquez Ominami. Y mire, Carolina Toa, 1,5%. O sea, ya tiene menciones espontáneas la ministra del Interior, actual vicepresidenta de la República, porque el presidente todavía no parte el vuelo desde Santo Domingo, en República Dominicana, donde asistió este fin de semana a la cumbre iberoamericana. Son los datos de la encuesta Pulso Ciudadano. Conversamos con el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, que está en contacto con Mesa Central a esta hora. Habíamos pactado una entrevista para esta edición de Mesa Central. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván. Muy buenas tardes ya. ¿O no? Sí, tarde. Casi, estamos a punto de buenas tardes. Faltan 4 minutos. 11:56. 3 minutos Casi, y algo. casi. Pero no, habíamos pactado esto para hablar de la semana política, un montón de cosas, pero remece la actualidad con este asesinato de una sargento segunda de Carabineros, una cuestión que yo veía ya usted una declaración en Twitter. Es realmente una cuestión, llega a ser insoportable. No puede ser esto, que estén asesinando, que los delincuentes estén asesinando carabineros, digamos. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Que yo creo que basta de reacciones simbólicas y de anuncios de querellas contra quienes resulten responsables y lamentaciones. O sea, yo comparto con el general director de Carabineros cuando dice que esto no da para más. Yo creo que no tenemos que tener más reacciones simbólicas, mesas políticas. Acá se ha tratado de hacer una cuestión política a propósito de los indultos, de que Chile Vamos se levantó de la mesa de seguridad por una razón que era bien aberrante, la situación de los indultos, y yo creo que se acabó el plazo. O sea, no sacamos nada con seguir condenando enérgicamente y todo el bla bla contra quienes resulten responsables. O sea, yo creo que hoy día es tiempo de un llamado a la acción. Tenemos semana distrital esta que viene ahora, y yo creo que quizás hay que suspenderla. Hay que tener la capacidad de decirle al gobierno, hay que aprobar un estatuto de garantías hacia Carabineros. Yo no tengo ninguna duda que si la ley Naim estuviera vigente, fue rechazada, y esto creo que siempre es importante recordarlo, porque quienes hoy día nos gobiernan votaron en contra de estatutos de protección contra los carabineros, la ley Naim 1, 2, estaríamos hablando de otros estándares de pena contra personas que agreden y atentan contra la vida de carabineros, dejando familias detrás y todo lo que esto implica. Yo creo que esta es una semana donde se puede legislar, ya lo ha hecho el diputado Coloma, lo ha hecho el senador Coloma también a propósito del llamado que se hizo desde la presidencia del Senado también para tener un fast track legislativo en esta materia, y el gobierno tiene que poner en esto de su parte, o sea, mandar los proyectos. La ministra Toá, hace ya 2 meses atrás, a propósito del término de la mesa de seguridad, dijo que los proyectos estaban listos, que se iban a enviar. ¿Dónde está esa discusión? Nosotros no tiene mucho sentido que sigamos conversando de ninguna otra reforma, ni tributaria, ni pensiones. Tenemos una situación gravísima en materia de salud si no somos capaces de avanzar en dotar a nuestros carabineros y en la agenda de seguridad de las medidas legislativas necesarias. Y eso es el llamado que estamos haciendo a partir de este momento, de que ojalá esta semana, que es una semana también distrital, tengamos la capacidad de legislar y de aprobar el Estatuto de Protección y de Garantía hacia nuestros carabineros. Ya, lo que pasa es que usted le pone la carga a la prueba en el gobierno, senador. Lo hace más explícitamente en un Twitter que publicó hace un rato. Hay una diputada de RN que está sugiriendo una acusación constitucional contra la ministra del Interior y todo. En fin, hay distintas reacciones y ante eso el presidente desde República Dominicana ha dicho, entre otras cosas, aparte de lamentar y de condenar lo que pasó, dice: les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. Hace sentido también lo que dice el presidente, porque en rigor aquí entre echarse la culpa unos a otros, la verdad es que se avanza poco.
Por eso, Iván, por eso acá más que echarse la culpa y hacer guerrilla política, acá lo que se le pide al gobierno es menos diagnóstico, menos palabras de pésame, menos bla bla, lo digo en términos de verdad, de lo que ha significado este hecho con el que hoy día hemos la lamentable muerte de la sargento Rita Olivares. Y para que no se convierta en una guerrilla política, exigirle al gobierno, exigirle a la ministra Toá que esta semana envíe los proyectos, que nosotros no tenemos ningún problema en avanzar, en discutir, en aprobar con el fast track más rápido posible, con la rapidez que exige esta situación, la materia de seguridad. No tiene sentido que el gobierno siga discutiendo en materia tributaria y de pensiones si no avanzamos en esta materia. Es lejos el tema más importante para los chilenos y hay que tomarlo como tal. No sigue dando para reacciones simbólicas ni decir de que esto es polarización política. Es una exigencia al gobierno de que envíe los proyectos de esta semana. Básicamente eso, y nosotros los vamos a aprobar. O sea, hay disposición a aprobarlo, hay disposición a cerrar estos temas, pero no sacamos nada a conseguir en el fondo mandando querellas contra quienes resulten responsables si nuestros carabineros siguen muriendo. El senador Sandón, senador Macaya, dice hoy día en Twitter que tras la muerte de la carabinera le propone al gobierno de Chile que en vez de hacer el comité político habitual del oficialismo los lunes, cite a todos los sectores, a todos los partidos del país, para montar estrategia de shock que nos obligue a sacar en plazo mínimo proyectos pendientes de defensa a carabineros. ¿Qué le parece esa idea? Me parece que todas las ideas que sirvan para poner este tema como el eje central de la agenda aportan, y dejar de lado la ambigüedad y las contradicciones. Sí, oye, lo que ocurrió, Iván, esta semana con el gobierno defendiendo a los indultados en el Tribunal Constitucional y celebrándolo como algo positivo, quizás es la mejor evidencia de las contradicciones que tiene el gobierno en esta materia. Atacar o aparecer de alguna manera poniéndole piedra en el camino a una acción que quizás no son todas en el ámbito de las facultades que puede tener un alcalde como Rodolfo Carter. Bueno, y se ve que el gobierno de alguna manera también, junto con el Ministerio Público, o le generan una suerte de crítica velada respecto de que esto sería una acción que no está dentro de sus facultades. O sea, a mí me parece que todo lo que podamos hacer, y justamente un ejemplo muy notable es el del alcalde Carter, que con las limitadas herramientas en materia de seguridad con las que cuentan los alcaldes, es capaz de ponerse también por delante en una cuestión tan relevante como la lucha contra el narcotráfico. Me parece que todas las medidas sirven, dejemos de lado las ambigüedades, no sigamos defendiendo a los delincuentes, no sigamos en el Tribunal Constitucional. El gobierno celebraba algo como una victoria jurídica, pero yo creo que el 90% de los chilenos le hubiese gustado ver al gobierno no defendiendo los indultados, no defendiendo a los delincuentes, que es lo que hizo esta semana. Por eso las contradicciones son tan evidentes, y la única manera que tiene el gobierno de despejar las dudas, la única manera que tiene la ministra Toá de demostrar de que efectivamente se va a actuar con mayor firmeza contra la delincuencia, mandando esta agenda a legislación esta semana, aunque sea semana distrital, la disposición para legislar es total. Para suspender esa semana distrital. Todo contribuye, dice usted, senador Macaya, y sin entrar al fondo del asunto, porque usted no puede hacerlo, pero ¿contribuye una acusación constitucional contra la ministra del Interior? Yo no creo que contribuyan las acusaciones constitucionales, porque son parte de las cuestiones más políticas. Yo creo que basta de tanta cuestión, y en eso quizás el llamado que hace el presidente de no transformar esto en una guerrilla política. La única manera de que no se transforme en aquello es que se manden los proyectos y se legisle. Yo, de verdad, Iván, creo que haber tenido, aparte del actual oficialismo, ministro, el propio presidente votando en contra de proyectos de ley tan importantes en esta materia que hubiesen servido mucho, como la ley Naim, yo hoy día en la mañana veía una foto de destacados dirigentes del actual oficialismo cuando estaban en la oposición, llamando a la refundación de las policías. O sea, me parece que hoy día el hecho que ellos estén en el gobierno y que tengan la posibilidad y la necesidad de hacerse cargo de esta agenda es una oportunidad. Aprovechémosla, apliquemos todo el rigor de la legislación que sea necesario para atacar con fuerza el narcotráfico, la delincuencia, y que crímenes como el de la sargento Rita Olivares no queden impunes. La ley Naim, ¿usted cree que los delincuentes que estaban tratando de entrar a una casa a robar anoche en Quilpué, en la madrugada, le dispararon 6 balazos al auto carabinero, pero aparte de los otros balazos que dispararon, hubo 30, fue una balacera, un enfrentamiento muy, muy feroz? ¿Estaban pensando en qué pena les iba a llegar si mataban a un carabinero? Yo creo, Iván, que el desprecio hacia la autoridad de Carabineros tuvo una responsabilidad muy importante en la entonces oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera,
cuando los tildaban de violadores de los derechos fundamentales, los querían refundar. Había un ataque permanente. Hoy día, si la ley Naim estuviese aprobada, la persona que disparó contra la sargento Rita Olivares se expondría a penas mucho más altas. Hay una sensación, hay un cambio cultural que hay que generar. Hay que dar vuelta a esa sensación social y cultural que se generó con mucho daño para la institución y para la democracia durante los últimos 3 años, donde quienes hoy nos gobiernan fueron absolutamente condescendientes con la violencia. Y desde esa perspectiva, aprovechar que hoy día ojalá hayan cambiado de opinión, que quienes están gobernando no van a tener el tipo de oposición que fueron ellos. Esa es la principal virtud en esta agenda. Nosotros vamos a hacer una oposición que está absolutamente disponible y que estamos esperando. Hay un plazo que ha puesto el senador Coloma, el presidente del Senado, de 90 días para tramitar a la brevedad posible los proyectos. La disposición a votar favorablemente, no como ellos lo hicieron cuando eran oposición, está. Y esa es la diferencia. Si la ley Naim estuviese aprobada hoy día, esta persona no podría acceder a beneficios carcelarios como la libertad condicional, que es algo que hoy día una persona puede acceder. Una persona que asesina a un carabinero podría eventualmente en el futuro acceder a beneficios carcelarios. Con la ley Naim no. Yo creo que son personas que obviamente están privados de razón, son absolutamente, son delincuentes peligrosos, que tienen que estar tras las rejas, no indultados. Y claro, pero desde esa perspectiva, pues, Iván, creo que las señales que una sociedad le entrega con mayor firmeza desde el ámbito legislativo, es urgente que seamos capaces de cerrarlo hoy día. O sea, si la entonces oposición, si el presidente Boric, si Jackson, cuando votaron en el Congreso en contra de estas legislaciones, hubiesen actuado de una manera distinta, tendríamos un estatuto de garantías mayor para los carabineros, y eso es una realidad. Señales para los delincuentes, pero señales también para la ciudadanía. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente vea que, independientemente del mecanismo, independientemente de quién sea la responsabilidad, gobierno y oposición efectivamente logren acordar medidas rápidas que sean concretas en términos de, por ejemplo, trabajo legislativo, como usted lo sugiere? Porque usted dice, mire, que el gobierno mande los proyectos. Bueno, ¿pero qué es lo que tiene que pasar? El senador Insulza decía el otro día, bueno, que se junte el presidente del Senado, Coloma, con Carolina Toá, y que se metan en una reunión e identifiquen los 4, 5, 6, 10 proyectos que hay que hacer y los pongan en el legislativo, pero que lo hagan ya. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que ese tipo de cosas ocurran, senador? Yo creo que hay que dejar de lado los simbolismos políticos tan propios de la alegoría y de las cosas que hacemos en el Congreso, y que ahora yo lo he visto en esta última hora, de la querella contra quienes resulten responsables, de todo ese bla bla que se ve condenando enérgicamente los hechos. Acá yo creo que tenemos una oportunidad. El gobierno actual, yo tiendo a pensar de que ha cambiado de opinión respecto a Carabineros y al tema de la seguridad, salvo algunas contradicciones vitales que han evidenciado en los últimos meses, como el tema de los indultos, como la situación del llamado de atención al general Yáñez el mismo día que había sido asesinado otro carabinero. O sea, para mí son señales malas. Pero a pesar de eso, creo que el hecho que ellos hoy día se encuentran gobernando con una oposición que está absolutamente disponible a avanzar en la agenda de seguridad es algo que tenemos que aprovechar. Yo estoy convencido de que si estuviera gobernando alguien de centro derecha, para la oposición, para la izquierda, sería mucho más difícil avanzar en un estatuto de garantía hacia carabineros, condenas más duras para los delincuentes, pero el hecho que hoy día ellos estén en el gobierno, creo que abre una ventana de oportunidad con la oposición que existe, absolutamente disponible para avanzar en esta agenda. Senador, ¿usted tiene claro qué es lo que habría que acelerar a propósito en términos de proyectos legislativos? Tenemos un problema con la oposición que no estaba sentada en la mesa de seguridad. Nosotros queremos que nos manden los proyectos para aprobarlos. Y ahí vamos a ver, obviamente, quién es quién. Y que ojalá parte de la izquierda que votó negativamente la agenda en seguridad en el pasado, hoy día con la conciencia de que este es un tema que no da para más, que basta ya, lo aprueben y seamos capaces de legislar en rigor en el Parlamento a la brevedad posible. Senador, sobre la idea de repensar, de reforzar la presunción de inocencia de un carabinero que usa su arma de fuego, de flexibilizar eventualmente el uso de la fuerza, ¿esa idea le hace sentido? Totalmente, totalmente. Si las reglas, a ver, acá no solamente por las reglas del uso de la fuerza, acá que un carabinero haga uso del arma de fuego ante un ataque artero, ante un atentado contra su vida o la de terceras personas, es algo evidente en legislaciones comparadas. Acá en Chile nos acostumbramos y tratamos de ponerle un manto de duda hacia la institución en general, acusándola de violaciones a los derechos humanos,
de que había que refundar a la institución, y yo creo que eso le hizo mucho daño a esto. O sea, cuando tú dices de las personas que ayer se enfrentaron a tiro a carabineros, probablemente ellos no estaban pensando en la legislación. No. Son enajenados mentales, están pensando obviamente en cómo cometer delitos y no, pero cuando tú como sociedad entregas una señal pública de respaldo transversal, como es a través de una legislación a carabineros, el ambiente, la cultura, la sociedad empieza a percibir, y creo que eso es algo que positivamente ha cambiado en los últimos años, a pesar del esfuerzo que hizo muchas personas de la oposición y de la izquierda para atacar y tratar de desprestigiar a carabineros. Creo que eso es importante que haya cambiado. Y nosotros no hemos cambiado mucho de opinión respecto a nuestra defensa y restricta a la institución, pero el hecho de que el oficialismo hoy día entienda que esto es una necesidad puede consistir en una oportunidad para ir cerrando las agendas necesarias en esta materia. ¿Y usted como presidente de la UDI está de acuerdo en concordar, está disponible en concordar con el gobierno, aun cuando hay un proceso eleccionario en 5 semanas más, con la sombra del 7 de mayo ahí de por medio y con la crítica que puede haber respecto de determinados acuerdos entre un sector y otro? Yo creo que la agenda de seguridad es tan transversal, hay tan poco espacio para la duda, que es evidente que hay que hacerlo con la urgencia y la necesidad que exige este momento. O sea, la muerte de la sargento Rita Olivares es algo que, de nuevo, a mí ya creo que aparecen burdas las lamentaciones, las querellas contra quienes resulten responsables si no se tiene una consecuencia en la pega que es de uno. En el caso nuestro, la legislativa, el gobierno es colegislador, tiene una responsabilidad de enviar los proyectos de ley que supuestamente están acordados hasta hace un par de meses. Tú mencionas las reglas del uso de la fuerza, la presunción de inocencia. Hay aspectos que son irritantes, Iván. Hay carabineros que tienen que hacer colectas para defenderse, para pagar posteriormente la defensa judicial cuando hay situaciones donde se les imputa de violaciones a los derechos fundamentales. Hay carabineros que pierden su sueldo, que después de toda una carrera al servicio del país quedan apartados de la institución sin remuneración. O sea, son situaciones que son bien aberrantes, bien injustas, de las personas que están ahí, de los carabineros que están ahí para defender a los chilenos, y en parte la responsabilidad de aquello emana del octubrismo del año 2019, donde muchas personas que hoy día nos gobiernan estaban disponibles para no solamente atacar a carabineros, sino para exigir su refundación. Aprovechemos este cambio. Hoy día nos gobiernan, hoy día no tienen el tipo de oposición que ellos tuvieron que ellos fueron cuando nosotros gobernábamos, así que creo que es el momento de avanzar en esta agenda y sin consideraciones de que vengan elecciones o no. Ojalá sea esta semana y no nos demoremos más de los 90 días que ha planteado el presidente del Senado. La idea de suspender las semanas distritales. Oiga, me llamó la atención una parte de su respuesta porque dice carabineros que quedan fuera de la institución. Bueno, se entiende que los carabineros que han quedado fuera de la institución porque han tenido incidentes de orden público en la calle, un procedimiento cuestionado, es precisamente porque la institución los cuestiona, no porque la política los cuestione. No, pero hay procedimientos de orden interno y legislativos que cuando o sea, legales, que cuando una persona se le inicia un procedimiento penal, por ejemplo, por un procedimiento que aparece imputado por el Ministerio Público, por ejemplo, que un carabinero haya atacado a una persona sin el apego a la legislación, puede estar varios meses sin recibir remuneración hasta que después pueda ser absuelto y reintegrado a su puesto. Independientemente Hay si está situaciones fuera o donde dentro. hay un montón de fundaciones, de instituciones. Yo destaco ahí una que se llama Yo Apoyo a Carabineros, que les toca, me consta que hay una cantidad importante de personas que han sido posteriormente absueltas de procedimientos que fueron en su momento imputados por el Ministerio Público como ilegítimos, fueron finalmente declarados inocentes, y bueno, y en el tiempo muchas de esas carreras fueron truncadas, muchas de esas personas tuvieron que desembolsar recursos para su defensa judicial, y son situaciones que obviamente parecen injustas si son personas que carabineros se encuentran en la calle justamente para defender a los chilenos de la delincuencia. ¿Piensa hablar con el presidente Boric o con la vicepresidenta Toá respecto de esto para ponerse al servicio, a la disposición de lograr un acuerdo para esta semana? Yo creo que ellos saben y lo estamos notificando ahora personalmente también, y estamos disponibles a conversar de nuestra disposición en esta materia. Manden los proyectos, porque además es la manera, creo que lo dijo en algún momento también el presidente del Senado, es la manera también de avanzar en otras conversaciones, en otros diálogos políticos que son urgentes en materias sociales, económicas, tributarias, pensiones, porque si no se avanza en esta materia, el otro diálogo, el diálogo en las materias sociales, si no se avanza en materia de seguridad, va a ser mucho más difícil en las otras materias. Así que creemos que además es relevante para eso mismo.
Se lo pregunto, es interesante lo que plantea usted, porque cada vez más se está dando vuelta esta idea, lo dice la diputada Gael Llomans, que es la nueva presidenta, la primera mujer que es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo dice hoy día en una entrevista en el Mercurio, perdí el nombre de quien la hizo, así que por eso no doy el crédito, pero dice algo así como que a la gente le parecería incomprensible que no hubiera un acuerdo o que no se aprobara la idea de legislar la reforma de pensiones, tomando en consideración lo postergada que está esa reforma. Tomando en consideración eso mismo, tomando en consideración que a la gente le parece incomprensible que no se pongan de acuerdo para solucionar algunas cuestiones básicas, como por ejemplo la protección de carabineros. ¿La oposición está en condiciones de descartar que vaya, así como lo hizo la tributaria, a votar en contra de la idea de legislar la reforma de pensiones cuando llegue a la sala de la Cámara, senador? No, no estamos en condiciones de eso, Iván. Yo comparto que es importante avanzar y un tema pendiente en la agenda política y social de Chile, las pensiones. Pero si la reforma que pretende el gobierno le termina pegando un puñete para lo que la mayoría de los chilenos quiere, que es libertad para elegir quién administra sus cotizaciones y seguridad de que sus fondos se van a resguardar, no se genera un monopolio estatal que va a ser capaz de, además de dirigir las decisiones del mercado financiero y el mercado de capitales, nos parece que existe una posibilidad real de que eso ocurra. Por lo tanto, acá lo importante es que cambie el contenido y que la conversación se dirija en cambiar el contenido de una reforma que precisamente hoy día, en lo que nosotros conocemos, hace todo aquello que te estoy diciendo, que es pegarle una bofetada a la libertad de elegir de los chilenos y a la posibilidad de resguardar la propiedad de los fondos de pensiones. O sea, si no les gusta, estarían disponibles dispuestos incluso a votar contra la idea de legislar. Esto es postergar en un año la discusión de cualquier reforma. Querido Iván, creo que el gobierno no puede, el gobierno no puede cometer el mismo error que cometió en materia tributaria. Y acá tratar de buscar marginalmente, aprobar por 1 o 2 votos, el pirquineo que se llama, reformas que son tan importantes para los chilenos. Esto se requiere de un amplio consenso y una conversación donde cambie el contenido respecto a lo que además hoy día está absolutamente en línea con lo que exigen los chilenos en materia de pensiones, que tiene que ver básicamente con que el esfuerzo de toda su vida no corra riesgo, que exista la posibilidad de heredárselo a sus familiares, de que esa plata es de ellos, no es de una cuenta nocional que va a estar en una especie de idea de que el día de mañana le van a poder entregar de regreso esos recursos, porque eso efectivamente los chilenos se dan cuenta que es una falacia. Así que creemos que es importante para que no se cometa el mismo error que se cometió en la reforma tributaria y no ocurra algo que es bien lamentable, que no se avance en cerrar un tema que es importante social y políticamente para los chilenos, que se cambie el contenido de la reforma. Y en eso yo hasta el momento no he visto tanta disposición. Vamos a ver, ojalá que eso pueda cambiar en las próximas semanas. O sea, acuerdo primero, los votos después. Así es, contenido y lo que se demuestra que puede funcionar, que existe, que en otros lugares, en otras legislaciones, los sistemas de reparto están quebrados, que se entienda que acá la ideología, la posibilidad de tratar de generar un monopolio estatal, que a mí lejos es lo que más me preocupa creo que acá hay bastante consenso que hay que aumentar la cotización en 6 puntos gradualmente, obviamente lo que eso significa, pero la creación de un monopolio estatal que va a tomar en la práctica las decisiones más relevantes del mercado de capitales y financieros chilenos es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y si llegamos a ese punto en la votación de la idea de legislar con ese contenido, la sugerencia es que ojalá cambiemos el contenido antes y construyamos ese acuerdo antes para no llegar a forzar esa votación negativa a la idea de legislar. Por eso llama la atención, porque negarse a la idea de legislar es como se discutió tanto hace 2 semanas en el caso de la tributaria, es negarse a discutir la idea, negarse a discutir el proyecto. Por eso llama la atención que incluso lleguen a esa, no sé si amenaza, pero a esa probabilidad, a esa posibilidad, digamos. Pero es que para que eso no ocurra, Iván, tiene que cambiarse el contenido, negarse a legislar sobre un proyecto que estatiza los fondos de pensiones, que genera un monopolio de parte del Estado, que limita la libertad de elegir de los chilenos. Ese es el contenido, y es un contenido con el que nosotros no compartimos, y no solamente nosotros, mírenlo en cualquier encuesta de opinión pública, se va a dar cuenta que los chilenos tampoco sintonizan con aquello. No es un tema solamente nuestro, político, que tengamos una defensa a un sistema donde se requieren adecuaciones de todas formas al sistema de capitalización individual, a la AFP, un sistema que ha incorporado avances en solidaridad significativos como la PGU, lo que significa el pilar solidario también, y probablemente se tienen que profundizar.
pero no nos pidan votar favorablemente algo que está en las antípodas, no solamente con lo que nosotros creemos que funciona, sino que también en las antípodas con lo que piensan y sienten los chilenos respecto a esta materia. En esta entrevista, senador Javier Macaya, a usted fue bien duro en el tema de los indultos, diciendo que cree que la mayoría de los chilenos le hubiera gustado que el gobierno actuara de otra manera en el Tribunal Constitucional, pero después del fallo del tribunal, de alguna manera el gobierno da, desde el punto de vista legal, por decirlo así, por de pronto constitucional, superado el incidente, cerrado el tema indultos. De alguna manera, para la oposición, ¿pierde fuerza la crítica desde el punto de vista de la herramienta política de fiscalización o de control o en fin, de oposición propiamente tal? ¿Pierde fuerza el tema de los indultos después de eso? A ver, yo creo, Iván, que no es algo que yo crea, ¿eh? Yo estoy seguro, y también lo muestran algunos números que hemos revisado en esta última hora, el gobierno fue el único que celebró el fallo del Tribunal Constitucional. El resto del país mira absolutamente desconcertada las señales de debilidad que se dan todos los días en esta materia. O sea, liberar delincuentes es eso, una señal de sometimiento al crimen, a las mismas personas o vinculados, y ni Dios lo quiera que el día de mañana uno de los indultados cometa un crimen tan grave como el que significó hoy día la muerte de la sargento de Carabineros. O sea, nos parece que el gobierno, quizás por una cuestión jurídica, es el único que puede celebrar. Nosotros no vamos a descansar, y lo hemos conversado con los abogados, con la abogada Constanza Juve y otros que nos asesoraron en el tema del requerimiento en el Tribunal Constitucional, de mirar cualquier otra medida administrativa y política. Se inicia una comisión investigadora por esta materia en el Congreso para responder algo cuestiones que son bien básicas, si se conocían o no los antecedentes de las personas que fueron dejadas en libertad, porque quizá, Iván, y esto puede, en un sentido de realidad, quizás puede ser muy difícil que esto ya se revoque jurídicamente, pero al menos yo pienso que el gobierno lo va a volver a pensar bastante mejor, va a revisar de mejor manera los antecedentes, si nuevamente quiere dar una señal de impunidad o cumplir estas promesas de campaña que se tenían, pues, a libertad a los presos de la revuelta, era una consigna que se escuchó con mucha fuerza en la campaña del actual gobierno, y nosotros creemos que eso es algo que evidentemente hay que más allá de que sean las opiniones del actual gobierno, hayan sido las opiniones del actual gobierno, son situaciones que no se pueden volver a repetir, y para eso puede haber también servido el requerimiento que se hizo en el Tribunal Constitucional, a pesar de que es una pésima señal el resultado. Solamente el gobierno celebra, yo no tengo ninguna duda que hoy día que lamentamos la muerte, otra mártir de Carabineros, evidentemente los chilenos no sintonizan para nada con aquello. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, le agradezco mucho la gentileza. Vale, muchas gracias a ustedes. Mesa Central con panel de análisis político. Aquí a mi izquierda, Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias por la invitación. Por estar acá. Acá, por este lado, la presidenta del Partido por la Democracia, candidata a consejera constituyente, Natalia Pergentili. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Iván. Y la diputada Gael Llomans, que, insisto, es la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Felicitaciones por su nombramiento, diputada de Convergencia Social. Muchas gracias por estar acá. Y va a estar la senadora Jimena Rincón con nosotros, va a llegar en un rato más, lo que queda del programa. Ya, desafortunadamente no es tan gracioso la partida de esto, porque lo de la carabinera, de alguna manera, Natalia, cambia o tiende a cambiar la agenda y vuelve a poner el tema de la seguridad de manera muy compleja y muy presente. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se pongan de acuerdo de una vez por todas en las cosas que hay que hacer para proteger a los carabineros, para proteger a la gente? Bueno, yo quiero partir dándole sinceras condolencias a su familia y a Carabineros de Chile. Además, no solo era una mujer funcionaria pública, sino madre de 2 niños. Y como mamá, uno no puede dejar de emocionarse con esto que pasó. Y la verdad es que creo que no tienen que pasar más cosas. Que si hoy día no podemos darnos cuenta de la importancia de este tema, de que los proyectos están en el Parlamento, de que si se puede hacer un esfuerzo para avanzar más rápidamente y si puede haber una mirada de Estado en este tema, es un imperativo. Y creo que, o tengo la fe más bien, de que la clase política esté a la altura de eso. Creo que ya he escuchado a algunos que han señalado que pueden tener discusión inmediata a todos los proyectos de seguridad. El apoyo a Carabineros este gobierno se lo ha dado, tanto en recursos como en apoyo, digamos, institucional. Y por lo mismo creo que como sociedad tenemos que
sentir tranquilidad respecto a que institucionalmente estamos abordando este tema. No nos puede dejar de conmover lo que ha pasado hoy día, pero tenemos que tener la tranquilidad que tenemos instrumentos y que lo estamos haciendo. Y que para eso no necesitamos ni acusaciones constitucionales, ni ganancia espuria de una tragedia humana e institucional, sino más bien hoy día hay proyectos de ley aprobados, hay presupuesto y hay parlamentarios disponibles a sacar esto adelante. Así que ahora solo queda que se pongan en acción. Rojo Weber, ¿se puede hacer eso? Porque ya efectivamente, como dice Natalia Pergentili, hay algunos que andan hablando ya de acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, por ejemplo. Bueno, primero... Yo sé que no se puede pronunciar del fondo de eso. No, pero sumarme primero a las condolencias a la familia de la sargento. Lo que está pasando es inaceptable. Llevamos 2 asesinatos en 2 semanas. En un mes, claro. Sí. Entiendo, las últimas 2 semanas. Sí, pero la verdad es que es inaceptable lo que está pasando en Carabineros. Entonces acá hay que reaccionar fuerte. El presidente, entiendo, viene viajando de vuelta de la República Dominicana. Yo quiero pedirle que en vez de comité político haga un comité de seguridad. Y si quiere invitar a la oposición, con gusto vamos a ir para ver de qué manera vamos a defender a Carabineros. ¿Está de acuerdo en eso con el senador Sandón, que está proponiendo algo parecido? Porque, mira, durante todo el año 2022, el gobierno no puso urgencia a ninguna ley de protección de Carabineros. El presidente era de la idea de refundar Carabineros. Hasta hace poco tiempo, muchos personajes de su gobierno utilizaban la polera del perro matapacos. Entonces, eso tiene que quedar en el pasado. Y para que quede en el pasado, lo que tiene que hacer es no declaraciones simbólicas de que nos vamos a querellar. Lo que tenemos que hacer es cambios legales de las reglas de uso de la fuerza, de un estatuto de protección de policías y también algunas cosas simbólicas. Resulta que dentro de los 13 indultos que entregó el presidente, uno de ellos es de una persona que intentó asesinar a una funcionaria de la PDI. Claro, la que la atropella, sí. Ese indulto al menos tiene que ser revocado ya. De lo contrario, lo que le pasa al presidente es que sus señales no se entienden porque son confusas. Dice efectivamente que quiere mejorar y apoyar a Carabineros, pero lo que hace no va en esa dirección. Hoy día la sargento, estamos con las condolencias a la sargento Rita Olivares, pero él hace 86 días atrás indultó a una persona que trató de asesinar a una funcionaria del PDI. Eso tiene que echarlo para atrás, para que las señales sean claras. ¿Son contradictorias las señales, Gael Llomans? No, para nada. Acá el gobierno ha sido explícito respecto a su compromiso de la persecución al delito, como también de avanzar en una hoja de ruta o en un plan nacional contra el crimen organizado y también contra el narcotráfico. Ahora, el atropello de la oficial de la PDI es verdad, digamos. A ver, pero eso es materia de indulto. Lamentablemente, el indulto se ha utilizado como una excusa para no avanzar en materia de acuerdos, por ejemplo, con la mesa de seguridad en la que desde un inicio el Partido Republicano, ¿cierto?, dijo que no iba a estar en esa mesa para llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que la disposición que deberían tener los partidos políticos y sobre todo las y los parlamentarios a llegar a acuerdos, generar concordancias, porque este tema no es para sacar provechos políticos, quedarnos en la pequeñez. La ciudadanía nos está mirando y espera un acuerdo en esta materia. Se puso suma urgencia, de hecho, a 16 proyectos de ley, no solo que presentó el gobierno, sino que también que ha presentado en su momento la oposición. ¿Por qué? Porque consideramos relevante avanzar. Y para esto se necesita una política de Estado, porque los gobiernos pueden cambiar, pero necesitamos una política de Estado que dé seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, que coordine además a las distintas instituciones que son parte de ella. Acá opera Gendarmería, también hay un tema en materia de migración y por lo mismo la mirada debe ser más global, no quedarnos, ¿cierto?, en tratar de sacar un rédito político. He visto también este tema de los anuncios de las acusaciones constitucionales. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a tratar de sacar réditos políticos pequeños frente a problemas tan grandes, sobre todo cuando acá estamos, lamentablemente, frente a una situación tan terrible como la muerte de una carabinera? ¿Contribuye a una acusación constitucional? Más allá del fondo, que usted no puede hablar de eso. Sí, no, a mí me gustaría que el derrotero de lo que está ocurriendo, hacia donde vayamos, sea en la idea de acuerdos, pero de acuerdos legales no simbólicos, acuerdos en materia de seguridad. ¿Acuerdos a los que antes el Partido Republicano se negaba, Rojo? No, nosotros estuvimos en la mesa y nos salimos cuando ocurrió lo de los indultos. Ya. Pero dame un segundo, Iván. Sí. ¿Por qué no avanzar en ponerle urgencia al Estatuto de Protección de Policía? El gobierno podría haberlo hecho hace 13 meses y no lo ha hecho. Fíjate que nosotros en el Senado acordamos, en la reunión de comité, de tratar la ley de usurpaciones. Esto fue en abril del año pasado y la izquierda lo ha bloqueado.
acordamos también o pedimos votar la ley de indulto para rechazarla y la izquierda se opuso. Entonces, lo que ocurre, Iván, muchas veces es que en el gran titular, lo que dice la vicepresidenta o ministra del Interior y el presidente, efectivamente dicen de estar del lado de Carabineros, pero llegamos a donde las papas queman a ver la ley y resulta que sus parlamentarios votan en contra o no permiten que avance. Entonces, más allá de acusaciones constitucionales o no, lo que yo pido es que nos juntemos mañana, el día lunes en La Moneda, que el presidente nos cite y veamos exactamente cómo vamos a cambiar la regla de uso de la fuerza y cómo vamos a proteger a Carabineros para que esto no vuelva a ocurrir. No, Natalia Pergentili. a ver, ¿Es posible una cosa como esa? es que yo no quiero ni siquiera ponerme en el escenario de lo que dice el senador Rojo Edwards. ¿En qué sentido lo digo? Creo que el gobierno ha tenido la suficiente diligencia, por ejemplo, a propósito de lo que conversaban ustedes en el primer bloque, de sacar adelante una ley que permite la confiscación de bienes de narcos, sí. Si eso no es una voluntad decidida sobre cómo vamos de raíz al problema del narcotráfico, no sé qué es. Entonces, cuando aquí se plantea que si se hubiese trabajado antes el Estatuto de las Policías, hoy día no tendríamos una baja en Carabineros, creo que jugar emocionalmente con la tragedia que está pasando hoy día. Porque además le digo, nosotros estamos apoyando incluso leyes, como decía la diputada Llomas, que ni siquiera han sido parte de lo que ha planteado el Ejecutivo, pero que le pareció que la oposición tenía algo que decir en materia de seguridad, como por ejemplo la ley que protege a los carabineros, etcétera. Por lo tanto, aquí no hay una desidia, no hay falta de trabajo en materia de seguridad. No hay lo que dice el senador Edwards, que es que parlamentarios se niegan a poner en votación, se niegan a avanzar en la tramitación. Yo creo parlamentarios oficialistas. O sea, acá, hasta cuando yo me enteré, es el Ejecutivo quien pone la urgencia y yo he visto un Ejecutivo comprometido con la agenda de seguridad. De modo que todas las acciones que hemos tenido, la aprobación de las leyes, el aumento significativo del presupuesto que no hubo, por ejemplo, en el gobierno anterior, es algo que muestra obras son amores y no buenas razones. Viene llegando la senadora Jimena Rincón. Senadora, pase nomás. Viene un poco tarde, pero agradezco mucho, senadora, el esfuerzo. Oye, nos disculpamos haber empezado antes que llegara. Sí. Sí, yo cuando me invitaron ya había aceptado otra invitación. Así es la vida. Oiga, una primera pasada respecto, porque estamos en el tema, por supuesto, de la carabinera muerta, asesinada en Quilpué esta madrugada. Sí, bueno, mis condolencias a la familia de la sargento segundo Rita Olivares, a la familia de Carabineros, porque obviamente estos son los hechos que no solo nos impactan y nos conmueven, sino que además ponen una vez más el tema de la seguridad encima de la mesa y cómo somos capaces todos y todas de poner el foco, las urgencias y las miradas compartidas respecto de esto. El senador Edwards dice que el presidente mañana cite a un comité de seguridad con todos los sectores. Yo creo que todos y todas vamos a estar dispuestos a aquello. La mesa de seguridad que había convocado la ministra Toá en su minuto y que lamentablemente se interrumpió por indultos a delincuentes, hizo fracasar el movimiento que llevaba la ministra. Y creo que obviamente hay que ponerle celeridad y estar dispuestos a aquello. Pero también hay que, cuando se discute hoy día un proyecto que la ministra ha convocado, que es el proyecto de ley que combate, ¿no es cierto?, que regula el uso de la fuerza, que se conoce como RUF, hoy día está detenido en un punto, y es un punto que no es menor, y es el que se pueda incorporar el estatuto de protección a los funcionarios policiales. No hay mirada compartida ahí. ¿Y quién tiene objeción a aquello? ¿Qué es el estatuto de protección? En el fondo es toda la normativa para que Carabineros, las fuerzas policiales, Fuerzas Armadas, cuando actúan en el ejercicio del deber, tengan una protección. Hay normas especiales que se pueden discutir respecto, por ejemplo, de la legítima defensa, que tenga una mirada especial respecto de ellos cuando están en el uso de su que no queden necesariamente como imputados. Exactamente, bueno, una serie de normas. Eso hoy día en la discusión al interior de la comisión que está trabajando esto tiene reparos de sectores de gobierno. Si nosotros no tenemos una mirada compartida en estos temas, tenemos un problema. Iván, sí, Gael. sobre ese punto, lo que pasa es que se llegó a acuerdo hace poquito nomás, en que se reunió, de hecho, la ministra Toá con los miembros de las comisiones de seguridad de la Cámara, y entiendo que también estaban los senadores, no estoy segura de ese último punto, pero al menos de los diputados estaban, para poder pasar
a rango de ley el estatuto de protección y en eso hay acuerdos de poder avanzar. Entonces, no hagamos falsas dicotomías. Eso se podría avanzar rápido porque al menos a nuestro juicio, y eso fue además lo que se ha promovido por parte del gobierno, es que tenga estatuto legal y que no quedemos, ¿cierto?, solamente en una reglamentación administrativa. Y en eso yo espero que avancemos más rápidamente, pero por ahora hay una vía, ¿cierto?, de luz que podemos al menos divisar de que se puede llegar a una concordancia. Yo le quiero rebatir a la diputada porque si efectivamente, y no dudo de sus palabras, esto es así, no ha sido posible incluirlo en la ley RUF, en el proyecto de ley de RUF. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿por qué estamos dispuestos a poner una ley y no ponerlo en esta? Si estamos de acuerdo en que es necesario incorporarlo. Esa es la pregunta. Pero eso es un tema de técnica administrativa, no es un tema político. De reglas del uso de la fuerza estamos hablando. Estamos de acuerdo, hagámoslo ahora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo, porque nosotros que miramos de afuera, realmente, senador Edwards, no entendemos cómo no se pueden poner de acuerdo en esto. Porque, ¿en qué sentido? Porque es muy evidente que no se pueden andar matando carabineros. Obvio. Es muy evidente. Y es muy evidente que no hay acuerdo. Mira, cuando un carabinero se defiende y le están tirando el auto en contra, efectivamente puede defenderse y utilizar su arma de servicio. Pero si se ha corrido y dispara desde el lado, porque la situación lo dio, puede ser acusado de asesinato. Si hay un tiroteo en un lugar y resulta que dentro del tiroteo una persona se gira y la bala durante el tiroteo le llega por la espalda, también puede ser acusado de asesinato. Entonces, ¿sabe qué más? Aquí hay que apoyar a Carabineros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitimos que todo esto pase? Pero Iván... O sea, ¿hay demasiados remilgos con la posibilidad de que Carabineros abuse, dice usted? No, mira... Porque eso es lo que está detrás, digamos, ¿no? No, Carabineros no puede actuar con tranquilidad. No puede actuar con tranquilidad. Y no puede actuar con tranquilidad porque tampoco tiene defensa. Entonces, yo entiendo que ha habido un cambio de posición, que es un cambio positivo en el gobierno en estos últimos meses. Después de que el presidente Boric, por ejemplo, votó en contra de la ley de robo de madera y estuvo parada por mucho tiempo, hoy día se pudo aprobar. Efectivamente, la ley de crimen organizado, una excelente ley que se aprobó, que permite un decomiso mucho mayor, con más fuerza, es una excelente ley, pero también estuvo parada por tanto tiempo. Votaron en contra de la ley Naín, la ley antiencapuchado, la ley usurpación lo tienen parado, la ley Juan Barrios. Criticaron, yo no sé por qué, al alcalde Carter. Cambiaron su posición cuando ahí teníamos un alcalde que estaba con chaleco antibala, por lo menos haciendo el punto en contra de los narcos, y resulta que tenemos un gobierno ambivalente que no sabe, que lo apoyaba después. Entonces, ¿sabe qué más? Acá lo que tiene que haber es una decisión y que las señales que envía la autoridad sean unidas, señales de no más impunidad. Falta decisión, dice el senador Natalia Pergentili. Falta decisión y sobra ambivalencia. A ver, si vamos a seguir hablando de lo que hacía, pensaba o cómo se vestía el presidente Boric hace 4 años, estamos en un problema. Porque han pasado un montón de cosas que a cualquier persona, más siendo presidente de la República, te hace tener un cambio de foco pensando en el bienestar de la mayoría de los chilenos. Hoy día tenemos un presidente que no le tiembla la mano para hablar de seguridad. Tenemos un presidente que aumenta el presupuesto en seguridad, como no lo hacían muchos otros gobiernos que se llenaban la boca con la seguridad, porque tenemos además un gabinete que tiene profunda convicción del trabajo que hay que hacer en materia de seguridad y por eso es la mesa de seguridad, por eso es cómo se hace una prelación de los proyectos de ley. Por lo tanto, lo que quiero decir acá, Iván, es que el problema que tenemos de seguridad hoy día lo tenemos que combatir con una mirada de Estado. No solo con los proyectos que quiere el Partido Republicano, sino con todos los proyectos de ley que el Congreso se pueda poner de acuerdo. Porque además me parece mañoso poner en tela de juicio que si aquí hubieran otras leyes implementadas, la sargento que lamentablemente hoy día falleció no lo estaría. Evidentemente no tiene lógica. Pero el senador lo ha planteado en 3 ocasiones. No, perdón, yo no he planteado eso. Pero quiero responderle algo. Lo planteó otro parlamentario. No, yo no lo he planteado. Me está tratando de incorporar cosas que no he dicho. No, tú has planteado que si se hubieran tomado cierta medida, esto no pasaría. Natalia, todo lo que dices es verdad. Lo que pasa es que falta la otra patita. Es verdad, llamaron a una mesa de seguridad, pero también es verdad que indultaron a 13 delincuentes. Es verdad que dicen que apoyan a Carabineros, pero también es verdad que indultaron a una persona que le tiró el auto para matar a una funcionaria de la PDI. Ambas cosas son verdad. Entonces, mi problema no es con las cosas positivas que han pasado en los últimos meses. La ley de robo de maderas la aprobamos y quedó bien. La ley para efectos de decomiso la aprobamos y quedó bien.
Lo que pasa es que las señales que se envían son demasiado confusas. Entonces, no se sabe. Acá lo que hay que hacer es, están todos juntos, pero sin ningún miramiento en contra de los narcos, en contra de los delincuentes. Y defendiendo carabineros. Diputada Llamas. No, mira, en esto no hay distinción, no hay confusión. La política que ha, de hecho, emprendido el gobierno en materia del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, y que tú dices, salió bien la ley, ¿cierto? Salió bien la ley también respecto al robo de madera. ¿Por qué? Porque llegamos a acuerdo, porque el gobierno propició llegar a acuerdo y no simplemente imponer una postura. Entonces, en esa materia, yo también creo que es importante que se reconozca cuando hay una visión de apertura, de incorporar los elementos del otro. ¿Por qué? Porque debe haber una visión de Estado. Y por favor, ¿hasta cuándo vamos a utilizar el tema de los indultos como excusa para poder avanzar y reconocer los compromisos que en materia de seguridad ha demostrado el gobierno? Con el aumento presupuestario, con los 16 proyectos de ley a los que se le ha puesto urgencia y también con las herramientas que se le ha entregado por vía también presupuestaria para que los carabineros puedan contar con más instrumentos que se necesitan. Por cierto que hay más temas en los cuales podemos avanzar, pero para eso también hay que mostrar más disposición. No restarse de la mesa de seguridad porque a uno no le parece la posición política del otro, sino más bien ponerse a disposición en los puntos y en los elementos de acuerdo en los que podríamos avanzar. Además, Iván, si vamos a hablar del tema de indultos, con el cual en este en particular mi partido y yo no estuvimos de acuerdo, pero distinto es que discutamos en serio la potestad de indulto, porque finalmente todos los presidentes han indultado a delincuentes, porque están presos. Bueno, de eso se trata. No, por eso, de modo que... No es cómodo, digamos. Por eso digo, claro. Entonces, discutamos de fondo la potestad que tiene un presidente de torcerle la mano a la ley por los motivos que sean, pero de ahí a que este hecho puntual que han tenido todos los presidentes y que no necesariamente ha implicado que se ponga en duda su disposición para ciertos temas, es algo que hay que abordar de manera más de fondo. Yo creo que ya estos argumentos no están a la altura. Pues, tienen un punto Natalia Bergentili y Gael Llamas, senadora Rincón, en el siguiente sentido, porque o se le cree al gobierno y se sientan mañana en una mesa de seguridad eventual, o no se le cree y entonces no hay cómo sentarse. ¿Usted le cree al gobierno? Más que creerle, la disposición. Nosotros le fuimos a entregar a la ministra del Interior, como Partido Político en Formación Demócratas, una agenda en materia de seguridad. Hemos respaldado lo que ha señalado la nueva mesa del Senado, que es mixta de composición, de dar urgencia a los temas de seguridad. Y aquí yo creo que el tema es si de verdad estamos en disposición, porque aquí se dice que no se tienen que seguir ocupando los indultos, pero la verdad es que ¿hasta cuándo el gobierno ocupa los indultos como una excusa de la paz social? Si aquí para poder restablecer la paz social necesitamos concordar una agenda de seguridad. ¿Pero en qué sentido el gobierno sigue usando eso? Sí, yo creo que el gobierno lo único que quiere es olvidarse aquí del nos asunto, dicen, ustedes no ocupen más el tema de indultos. Perdón, si los indultos nos los dimos nosotros. Y fuimos claros y categóricos, y es verdad lo que dice la presidenta del PPD, no estuvieron de acuerdo con ello y me alegro. Y lo que ha ocurrido con hechos de violencia es ratificar que tenemos que ser súper claros en esto. Y ojo, ha habido indultos en el pasado, claro, es una facultad presidencial, nunca ha estado en cuestión, pero yo al menos he leído a presidentes que han relatado lo difícil que fue y que se sentaron horas a revisar los expedientes de los indultados posibles. Y aquí todavía el presidente no responde si leyó o no leyó los expedientes. Entonces va a ser un tema siempre abierto porque ha sido polémico. Pero demos vuelta a la página. Sí, porque estamos dando vuelta en sí. Hoy día lo que necesitamos es abordar una agenda ahora ya. Si es necesario, como alguien dijo, suspender agendas regionales, distritales, creo que todos vamos a estar dispuestos. Porque aquí hay un solo tema que inquieta a la ciudadanía. Y tenemos que, primero, nosotros presentamos un proyecto que ojalá el gobierno lo recoja, para que aquellos que atentan contra carabineros no tengan beneficios alternativos de salida de O sea, no pueden tener libertad condicional. Ninguna. ¿Por qué? Porque es gravísimo. Segundo, la ley ANI, que está, perdón, no la ley ANI, ¿cómo se llama el proyecto de ley que está? Naim, que está en la Cámara de Diputados. Saquémosla de una vez por todas. Y ahí pongámonos todos de acuerdo, porque, ojo, no le vamos a sacar al presidente cómo votó todas estas leyes para atrás. Pero los diputados de su coalición están votando en contra de estas cosas. Entonces, por favor, no digo la diputada que está acá, no sé cómo votó ella, pero hemos visto el récord, necesitamos ponernos de acuerdo. Quien atenta contra carabineros, policía, Fuerzas Armadas, tiene que tener una sanción mayor. Porque si no, ¿cómo vamos a respaldarlo? Sí, voy a insistir en este punto. Cuando llegamos a acuerdos, nosotros hemos respaldado los acuerdos a los cuales se ha llegado en materia de seguridad. Un ejemplo de ello es
respecto a la ley contra el narcotráfico, en donde votamos a favor, porque consideramos que fue un buen acuerdo al que se llegó. Entonces, estamos disponibles. Yo creo que ya también sacar un poquito el prejuicio respecto a la visión que supuestamente tendría el Frente Amplio o el Partido Comunista en esta materia, porque nosotros estamos disponibles a avanzar en la agenda de seguridad siempre que nos pongamos de acuerdo. Es así de simple. Que hayan tenido una opinión antes, digamos. O sea, que además en ese momento, ¿no? Mira, yo también te tengo que transparentar, cuando se presentaban proyectos de ley por parte del gobierno de Sebastián Piñera en esta materia, a mí, que fui parte de la Comisión de Seguridad, nunca me invitaron a una mesa a poder conversar. Entonces, como claro, es difícil ahora imponerme, ¿cierto?, un proyecto de ley en el que ni siquiera me escucharon mi opinión. Distinto es el caso de lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, en donde hay una mesa de trabajo, en donde hay posibilidad de llegar a acuerdo, en donde además los parlamentarios han tenido un rol importante en poder llegar a puntos en común, a levantar elementos además que ha sido también relevante. Y otra cosa que quiero señalar, es muy importante que nos pongamos de acuerdo respecto a la recaudación fiscal, porque eso también tiene implicancia en cómo el fisco se hace cargo de responder a las necesidades. Por ejemplo, dentro del objetivo de la reforma tributaria estaba aumentar la dotación policial, aumentar en 900 plazas. Lamentablemente, como se rechazó la idea de legislar, eso dificulta el avance en esa materia. Entonces, esos son temas también importantes que pongo. Sé que soy presidenta de la Comisión de Hacienda, tengo esa responsabilidad, ese prurito, pero creo que es relevante que tengamos también voluntad ahí. Natalia Pergentili y luego Rojo. Bueno, Iván, para mí es muy importante señalar que yo creo que este tema de la seguridad no tiene complejo, al menos en mi sector político. Ninguno, absolutamente ninguno. Y creo que hay que ser claro y enfático con la ciudadanía. Si hay que revisar, por ejemplo, algunos indultos como al que hacía alusión el senador Eduard sobre la persona que quiso atropellar a un funcionario de Carabineros, bueno, se revisará. Si por otra parte, además, hay que impulsar de manera mucho más decidida todo lo que tiene que ver con apoyo a toda la tarea que hace la fuerza pública, ya sea PDI y Carabineros, los votos de mi partido van a estar. Porque creo que esta falsa caricatura o dicotomía entre que hay una izquierda que no le parece la seguridad y la derecha siempre está a favor de la seguridad, no es cierto, porque para nosotros lo más importante es que hay que disputarle el espacio público a la delincuencia. Así construimos un mejor Estado, y eso es lo que a nosotros nos importa. Senador Edwards. No, lo que pasa es que con intervenciones como la que escucho de Natalia, claramente se puede avanzar. Y efectivamente hay muchas veces que ellos han estado de acuerdo, pero el comportamiento de los parlamentarios durante el tiempo... Fíjate, Iván, Camila Vallejos, que hoy día es vocera de gobierno, trataba de criminales a quienes votaban a favor de tener un estado de emergencia en la macrozona sur. Vaya a ver sus discursos. Criminales. Esa era la forma que se refería a quienes pedíamos, por favor, protección a las víctimas. Votaron en contra de infraestructura crítica. Yo no sé si la diputada Jomans sigue manteniendo su idea de refundar Carabineros, pero sería bueno que todos los parlamentarios de Frente Amplio digan, no, esa idea quedó atrás para poder llegar a acuerdos. De esa manera se puede avanzar, porque ella me dice, en que tenemos acuerdo avanzamos. Sí, pero muchas veces son ellos los que no dan el pie para el acuerdo. Ley de usurpaciones, Estatuto de Protección de Policía. Hay dos cosas que tienen trabadas ellos. Bueno, ya planteé el punto sobre la ley de estatuto, en donde nosotros al menos vamos a seguir. Que fue una interpelación directa. Sí. No. Mira, nosotros ahí lo que hemos planteado, yo espero que una reforma a Carabineros sea parte también del debate que demos. ¿En qué sentido? En que falta, obviamente, también mayor inteligencia. Así es. Entregar también facultades que les den la posibilidad, primero, de actuar tranquilos, obviamente conforme a derecho, pero también con herramientas. Y por eso, o sea, hay elementos que no me digan acá que están funcionando perfectamente, porque sí tenemos problemas en esa materia. Y respecto a las facultades, ¿cuáles son las facultades que tiene PDI? ¿Cuáles son las facultades que tiene Carabineros? Última ronda con nuestro panel. Gael Jomans, un último mensaje particularmente sobre este tema de la seguridad que ha protagonizado el debate de hoy. Bueno, en eso yo creo que hay que tener altura de mira. Yo esperaría que los partidos de la oposición la tengan, que no tengamos el mismo comportamiento que vivimos con la reforma tributaria, que tengan disposición real y voluntad a llegar a acuerdos, porque tenemos que estar a la altura frente a la inseguridad que está viviendo la ciudadanía. Mis condolencias también a la familia, no lo había enviado, así que también mando ese mensaje. Senadora Rincón.
Tolerancia cero a la delincuencia y ahí pedir a los diputados y diputadas que actúen con altura de mira. Hay una ley, control migratorio de identidad, que no ha pasado la Cámara de Diputados, lleva 7 meses esperando. El Frente Amplio se abstuvo, el PC votó en contra. Y diputada, usted votó en contra de la ley Naim, votó en contra de la ley del control de armas y se abstuvo en la ley del crimen organizado. Altura de mira, hagamos las cosas que hoy día nos está pidiendo la ciudadanía. Pero necesito réplica, ¿no? Sí. Bueno, todos esos proyectos que mencionaste no llegamos a acuerdo. En cambio, fue distinta la historia cuando sí construimos ese acuerdo. En crimen organizado votamos a favor. ¿Por qué? Porque consideramos importante avanzar en esa materia. Claro punto, Natalia Perentini. Natalia Perentini. Yo suelo decir que si no nos podemos conmover con lo que sucede hoy día, difícilmente vamos a poder llegar a caminos de entendimiento. Creo que no podemos ser un país al cual este tipo de hechos, lo que pasó hoy día, no nos conmueva y no nos sorprenda. Así que yo espero que mañana, quienes hoy día han mostrado toda la voluntad para avanzar, dejen los otros proyectos de lado y saquemos adelante todos los proyectos de seguridad que al menos están con urgencia y trabajar también desde el lenguaje más constructivamente, porque yo creo que parte de los problemas de convivencia que tenemos son la delincuencia, sin duda es el flagelo más grande, pero además los problemas que tenemos para la convivencia política, tenemos que recuperar eso. Senador Edwards. Primero, tenemos que darle con todo y sin ningún miramiento a los narcos y a los delincuentes. Tenemos que mostrar unidad en toda la política. Segundo, decirle al presidente que yo creo en la sinceridad de cuando dice que quiere apoyar a Carabineros. El problema es que envía señales que son confusas porque por otro lado indulta a una persona que trató de asesinar a una funcionaria de la PDI. Y tercero, ojalá que el presidente suspenda el comité político del día de mañana y nos invite, incluida la oposición, a ver cómo en un comité de seguridad apoyamos derechamente el trabajo de las policías y avanzamos en una agenda que permita tener mayor seguridad. Y si para esto el presidente del Senado nos llama a legislar esta semana, yo estoy disponible. Claro, porque es semana distrital y se podría suspender ahí. ¿Hay disposición para suspenderla? Sí. Senador Rojo Edwards, senadora Jimena Rincón, la diputada Gael Llomas, la presidenta del PPD, Natalia Perentini, les agradezco mucho haber estado con nosotros este domingo. Beatriz Aput conduce la edición de Tele 13 Tarde, que está comenzando con algún retraso, muy atentos, muy presentes en la coyuntura que está ocurriendo allá en Quilpué, en la región de Valparaíso. Que tengan un gran resto de domingo. Muchas gracias por estar ahí. Estamos presentando Mesa Central.